para defender los derechos de las mujeres y sobre todo para exigir que se actúe nada más y nada menos que conforme dice la evidencia científica. Esto es lo que estamos pidiendo del Gobierno de España y tengo que decirlo claramente, desde la máxima serenidad pero con la máxima firmeza. No vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, que por cierto, tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio nos está costando. Y a todo esto hay que preguntarle, ¿dónde está el señor Feijóo? Muy buenos días. Moncloa enciende las alarmas ante el protocolo por la vida de Castilla y León. La coalición del gobierno intenta retorcer, una vez más, la realidad para recuperar la victoria en el relato político. El Ejecutivo Central ha dirigido un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad para que se abstenga de aprobar o vulnerar, dice, la actual normativa con respecto al aborto. Despliegue de ministros en las últimas horas en todas las televisiones para argumentar que el gobierno regional obligará a las mujeres a escuchar el latido fetal y contemplar una ecografía 4D, una imagen en movimiento o atención psicológica. Pero es rotundamente falso, porque lo único que contempla en este protocolo, que todavía no se ha publicado en el boletín oficial, es que los médicos informen a las mujeres que tienen la posibilidad de hacerlo y ellas tienen todo derecho del mundo a negarse. Hablan de coacciones y generan un debate falso en torno al aborto y las actuaciones del gobierno de Mañueco y Gallardo, porque saben que la información hace tambalear su discurso único en torno al mismo y que muchas mujeres, tras ser informadas de lo que van a hacer, echan marcha atrás y apuestan por seguir con la vida de ese bebé que llevan dentro. Dicen que se llevará a cabo un recorte de derechos fundamentales, algo que resulta a todas luces incomprensible, porque el aborto podrá estar despenalizado, pero jamás podrá ser considerado un derecho a acabar con la vida de un inocente. Y además, ¿desde cuándo dar información significa quitar derechos? Información sobre las opciones que tienen, información sobre las ayudas a las que pueden acceder si deciden llevar adelante su embarazo, información sobre el soporte psicológico y social que se le puede dar. Se están saltando todas las líneas de la decencia, porque sabemos que cuando una mujer acude a un abortorio sale de él con un trauma del que probablemente no se recuperará jamás y ante el que políticos dan la espalda y dejan a la mujer sola. Les molesta también que esas mujeres puedan recibir asistencia y apoyo psicológico. No necesitamos una clase política que no tiene clase y que lucha sin descanso por la muerte. Nunca un latido fue tan peligroso, nunca un latido fue tan poderoso para la apuesta decidida por la vida. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña, en este lunes, que algunos dicen que es el día más triste del año, pero seguramente para otros, como para Josep María Francas, no, después de esa victoria que se anotó ayer el Barcelona. Buenos días. Buenos días. Hombre, primero felicitarte, no al Barça, que lo haré después, sino a ti por el editorial, que me ha parecido espléndido. Y después, pues lo de ayer sí es, habrá una semana francamente interesante. Pero en fin, yo quería hablar también de esto, porque a mí el PSOE me tiene absolutamente desconcertado, siendo desconcertado una palabra suave, ¿no? Porque es bastante alucinante, ¿no? Aquí, en el tema este, va a montar ahora el PSOE un anti-fake news, ¿no? Para contrarrestar las grandes mentiras. Claro, es curioso que el secretario general de este partido no ha dicho una verdad en su puñetera vida en los últimos 4 años. Con lo cual tiene... Claro, pero por eso ese comité se dirige solo hacia la derecha. Ya, pero tiene especial morro. Hombre, será aquello de piénsanos de tu condición y tal, no sé qué, ¿no? Pero esa es una. Y la otra es que el otro objetivo que tiene eso es garantizar la información, que llegue la información verdadera a la gente, dicen. Porque es garantía de libertad. No han usado esta palabra, han usado otra cosa, pero están diciendo más o menos eso. La información es garantía de libertad y no podemos aceptar que haya mentiras. Claro, los mismos que tachan de tropelía el dar información a las señoras que quieren abortar, entonces me han vuelto a desconcertar. O sea, dar información a una mujer o decirle quiere informarse es una tropelía, y en cambio la información es necesaria en lo que les interesa a ellos. Entonces, eso me tiene desconcertado. Cuando la señora Darias ha hablado de tropelía,
cuando habla de evidencia científica ya, con perdón, me descojono, o sea, es que no encuentro una palabra más así, ya me entra la risa floja, la no floja, etcétera, porque no sé qué evidencia científica hay para eso, o sea, no sé qué tendría que ver la ciencia con decirle a una persona si quiere que oír el latido del corazón o si quiere que le den una radiografía. No acabo de entender cuál es el problema, ¿no? Y otra cosa que me ha hecho gracia, no desconcierto, es que apelan a que la ley ya hablaba de 3 días de reflexión. Claro, la ley que se han cargado ellos mismos, porque en la siguiente ya no está la reflexión. Con lo cual, es que la lógica y el PSOE, entre otras cosas, son agua y aceite. Antes eran otras cosas, el sentido común y tal, pero ahora ya es la pura lógica. O sea, sacar esas conclusiones solo puede ser que en el cerebro te falle algo. Totalmente. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Yo también me uno a la felicitación de la apertura de hoy, porque además somos de las pocas cadenas en toda la televisión de España que podemos hablar con absoluta libertad de tantos temas, pero sobre todo de este, como es la vida de los seres humanos que están dentro de las mujeres embarazadas. Y por eso quiero abrir el programa de hoy también con mi primera intervención haciendo referencia a que este fin de semana hemos asistido a lo que posiblemente haya sido una tentativa por parte del gobierno de Pedro Sánchez, uno, por desinformar a la población de España y, en segundo lugar, por utilizar una posición de poder para desacreditar al único gobierno que por ahora existe de coalición entre Partido Popular y Vox en España, como es el Ejecutivo Regional de Castilla y León. Por tanto, esta utilización del poder por parte del Ejecutivo Socialcomunista para intentar echar atrás medidas que no son sustitutivas, así me lo comunicaban algunas fuentes del propio gobierno regional, sino complementarias a lo que existe, esa posibilidad de que la mujer le sea ofrecida a una mujer embarazada ver y escuchar a su bebé. Bueno, pues con esto quiere acabar el gobierno de Pedro Sánchez y con esto quiere mentir a la población. Lo hemos visto en el comunicado que con miedo emitían ayer domingo, en pleno fin de semana, diciendo que se trata de una restricción de los derechos de las mujeres. Que tenga mucho cuidado Pedro Sánchez, porque a lo mejor lo que sucede es que vuelve a intentar ser él quien se inmiscuya dentro de los derechos fundamentales de los españoles. En este caso de las mujeres que sí quieren tener a esos bebés y que por fin un gobierno regional puede llegar a ofrecer la posibilidad de que le digan a qué ayudas puede tener acceso y, sobre todo, lo más importante, que vea y pueda escuchar al bebé que lleva dentro. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Buenos días. Pues desde luego me voy a asumir también. Gracias. A sumar a las felicitaciones por defender la vida. Hace falta más gente valiente, hace falta... también estos socialistas que están empezando, el socialcomunismo, este gobierno, está empezando a no darse cuenta que se está quedando desfasado completamente, porque hay un cambio, hay un movimiento. Yo creo que hay un movimiento que está empezando a nacer de la posibilidad de defender la vida. Hace años era lógico, había manifestaciones, antes del año 2000 había manifestaciones en la calle pro vida, había cantidad, millones de personas en la calle en toda Europa. Ha habido una bajada y ahora en este momento empieza a comprenderse que esta aberración es increíble. Me encanta lo que está pasando en Castilla y León y ojalá sea un ejemplo para el resto de España, de Europa y del mundo, porque en el fondo estamos escuchando palabras de derechos fundamentales. No, cuidado, aquí no hay ningún derecho fundamental que diga que la mujer tiene derecho a abortar está defendida por un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se basan en la Declaración de Naciones Unidas de la Carta de Derechos Humanos y allí solo se defiende el derecho por la vida y por la familia, que yo sepa. Y no hay ningún derecho que diga que nos esté... O sea, porque el gobierno está hablando, una de las cosas que dice el gobierno actualmente es que se está vulnerando derechos fundamentales, ningún derecho fundamental. Yo me he leído la Constitución un poquito, los artículos de derechos fundamentales, no hay ninguno que se esté vulnerando por este tema. O sea que el gobierno se equivoca. Aquí nadie está errando en el derecho fundamental. Podrás intentar adaptarte más a una ley, pero adaptarte a una ley no significa vulnerar un derecho fundamental ni menoscabarlo, porque es que no existe. Pero es que no se equivoca, ¿eh? Miente. Miente. De hecho, ayer Pedro Sánchez estuvo hablando todo el rato de no echar para atrás en el derecho al aborto. Yo sabía que en España estamos a punto de legislar sobre el derecho al aborto, pero tan estricto no me suena que esté aprobado. Igual está, a mí no me suena. No. Pero hay como mínimo 2 trampas ahí. Una es esta, o sea, la ministra igual. O sea, todos están usando el concepto derecho al aborto conseguido.
Con más o menos esfuerzo, derecho al aborto conseguido. Lo único que existe es el derecho a la vida regulado en la Constitución, y que es lo que hay que proteger. Y el único que ha hablado de derecho al aborto fue Emmanuel Macron, diciendo que lo quería sumar a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero que tampoco existe. Pero que no existe. Claro. Pero y la segunda cosa, hay otra trampa, que es que se dice que van a obligar a las mujeres, claro. que ahora ya han visto que no es una obligación a las mujeres, sino que los médicos van a ofrecer esa posibilidad. Entonces ya recurren a, no, es que van a obligar a los médicos a que le digan esto a las mujeres. Bueno, pues en el propio Código Español de Deontología Médica se dice en uno de sus artículos que el hecho de que una mujer decida abortar no exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho y sobre los riesgos somáticos y psíquicos que razonablemente se pueden derivar de su decisión. Bueno, en fin, hablaremos de este asunto largo y tendido a lo largo del programa de hoy. De hecho, a partir de la 1:30 entrevistaremos a Manuel Martínez Ayés, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, para analizar todas las cuestiones y todo lo que conocemos hasta ahora de este protocolo por la vida de Castilla y León, que Juan García Gallardo ha conseguido arañar al Partido Popular de la región. Antes, a esta hora nos vamos en directo hasta la sede de Vox con esa rueda de prensa de los lunes. Escuchamos a Ignacio Garriga. Ofreciendo al conjunto de los españoles para que los españoles decidan. Porque los españoles, igual que muchísimos europeos, están hartos de que unas élites alejadas impongan al resto unas medidas que ni ellos mismos cumplen. Por eso nosotros seguiremos trabajando, por ello reprobaremos al comisario esta misma semana en el Parlamento Europeo y seguiremos trabajando para denunciar todos esos falsos consensos que están liderando las élites europeas con la inestimable colaboración, repito, del Partido Popular y del Partido Socialista. Y por último, y no menos importante, denunciar una semana más la inseguridad que asolan nuestros barrios y nuestras ciudades. Una violencia, una inseguridad que ha llevado este mismo viernes a la Policía Nacional a detener a un marroquí de 31 años en Mallorca, acusado de 7 robos con violencia en domicilios. Una vez más, y nosotros nos vemos con la obligación de denunciar la situación de que no podemos normalizar el levantarnos a diario con noticias de delincuencia, de violencia protagonizada por inmigrantes ilegales y ante la pasividad y el silencio institucional de todas las instituciones y, en este caso, abandonando a su suerte a las familias españolas. No es casualidad, en este caso, y hay que denunciarlo así, que fuera el Gobierno quien manipulara los informes sobre los ilegales en Baleares. Dicho esto, reafirmar nuestro compromiso en la defensa de la seguridad en todos y cada uno de los barrios y ciudades de España y exigir y denunciar que la izquierda y el separatismo han convertido la seguridad en una suerte de lujo para algunos privilegiados. Y a continuación me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantearnos. Sí, muy buenos días, señor Garriga. Quería hacerle varias preguntas. En primer lugar, no sé qué opina usted del comunicado que ha emitido el Gobierno en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León de informar más a las madres embarazadas, de dotarles de más información, y la campaña que se ha hecho en torno al vicepresidente de la Junta, ¿qué tiene que decir? Y en segundo lugar, aprovechar que usted ha seguido muy de cerca el caso de Puigdemont, también cuál es su valoración respecto a que el fugado Puigdemont pues vaya a volver a España con mucha impunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo realmente lamentable es ver cómo los que levantan la voz, en este caso desde sus redes sociales o vía comunicados oficiales desde el Ministerio o el mismo presidente del Gobierno, callen ante 18 excarcelados por delitos sexuales y ante más de 165 delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus penas por culpa de la ley Montero firmada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo sorprendente, y así lo estamos reflexionando en estas últimas horas, lo realmente sorprendente es el revuelo generado en torno a unas medidas que entendemos que son de sentido común. Unas medidas que lo único que pretenden es informar, es decir, llevar a término ese concepto de la libertad informada. Es decir, nosotros lo que hemos promovido desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León junto con el Partido Popular es proporcionar información, proporcionar alternativas, proporcionar asistencia social, psicológica. Eso es lo que ha hecho
Vox. Lo que le preocupa seguramente al señor Sánchez es que está viendo que Castilla y León, gracias a Vox, está siendo el dique de contención de sus políticas y un claro ejemplo de lo que puede ser el gobierno de la nación si Vox entra, como esperemos que así lo deseen los españoles, en los próximos meses. Es decir, las preguntas que hoy deberíamos reflexionar y soltar incluso a la opinión pública es qué es lo que pretenden ocultar a las mujeres, contra qué atenta el poder informar a las mujeres, contra qué derecho, ¿no?, atenta el querer informar, el querer dar información. Esas son las preguntas que deberían plantearse en el día de hoy. Dicho esto, sin duda alguna, Juan García Gallardo ha hecho lo que hará cualquier líder, cualquier representante de Vox en cualquier institución que tengamos capacidad de influir en el gobierno y de tomar decisiones, que es, en primer lugar, cumplir su palabra y, en segundo lugar, luchar contra esa cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda y ante el que, sorprendentemente, algunos callan, asienten o se ponen de perfil. Vox ha demostrado desde su fundación que está comprometida con la familia, con la vida y con las políticas de natalidad en un contexto en el que el invierno demográfico es una grave amenaza a la que nos enfrentamos las generaciones presentes y, sobre todo, y de manera especial, las generaciones futuras. Por tanto, yo volvería a destacar y a señalar que esos que guardan silencio ante la evidencia de que hay delincuentes sexuales paseándose por nuestras calles, alcen la voz porque haya una formación política que, a través del gobierno del que forma parte, pretenda informar a las mujeres en Castilla y León. Y sobre Puigdemont, entenderá que no pierde el tiempo, no pierda excesivamente el tiempo en torno a este personaje y me remita a la famosa canción que puso TV3 de manera accidental el otro día en directo. Hola, buenos días. Al hilo precisamente de lo que estaba pasando en Castilla y León, esas discrepancias que parece que existen entre PP y Vox en referencia al aborto o de... Seguimos muy pendientes de esta rueda de prensa que está ofreciendo Ignacio Garriga. En unos minutos apenas volveremos hasta allí en cuanto pregunte nuestro compañero Gabriel Serrano. Antes evitaba Garriga valorar la situación de Carles Puigdemont, pero fíjense lo que veíamos esta misma mañana en el diario Voz Populi, una encuesta que apunta a que casi un 70% de los españoles cree que habrá referéndum catalán si Sánchez sigue en la Moncloa, y por lo que hemos visto y todo hacia dónde ha estado dirigiendo sus políticas en los últimos tiempos, parece que esta encuesta no va muy desencaminada. Patricia. Bueno, no va desencaminada y, de hecho, es muy preocupante lo que está sucediendo ahora mismo, no solo en Cataluña, sino con casi cualquier tema, Alba, porque al haber modificado ahora la mayoría progresista, o como nos gusta a nosotros decir mejor, progubernamental, en favor de Pedro Sánchez en la Corte de Garantías, esto significa que casi cualquier decisión que llegue hasta último término, incluso la cuestión de Castilla y León, al final es un tema, supuestamente según el Gobierno, de restricción de un derecho fundamental, pues lo mismo que Cataluña, ¿no?, y este referéndum que posiblemente se celebre este año. Por tanto, cuidado, porque puede que en un año electoral donde aparentemente ciertas cuestiones, al menos legislativamente, deberían continuar paradas hasta que haya un cambio de gobierno, ¿no?, que digamos sea más ajustado a lo que la soberanía nacional desea, pues en lugar de eso, lo mismo vemos cómo se aceleran decisiones en el Constitucional y una de ellas pues es el referéndum. El Constitucional es una caja de sorpresas. O sea, no sabemos lo que va a hacer. Sabemos lo que ha hecho hasta ahora, que es en algunos temas correr y en la mayoría no hacer nada. Esperar. O sea, el relax es una de las grandes virtudes del Constitucional español. Desgraciadamente, la primera virtud que tiene el Constitucional español es su dependencia política, con lo cual ya no sirve para nada, y lo segundo es el relax, es decir, que trabajan poquísimo, con lo cual, pues nada, no pasa, ¿no? Es su planteamiento o su peligro es muy bajo porque no sirve para nada. Francas, Gabriel Serrano en directo preguntando a Ignacio Garriga. Algunos dirigentes de la cadena hotelera que alojaban a más de 400 policías durante las revueltas del referéndum. ¿Qué opinión le merece sobre esto y piensa que el Gobierno va a tomar acciones sobre el tema? Bueno, la opinión que merece es nuestra repulsa absoluta, ¿no? Es decir, evidencia, por un lado, que el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista en Cataluña, comparte una agenda con el separatismo. Podemos afirmar sin ningún tipo de dudas de que el Partido Socialista en Cataluña es un partido abiertamente separatista, es colaborador necesario del separatismo en Cataluña, y evidencian los hechos mafiosos que protagonizaron algunos líderes del gobierno de Pineda de Mar,
extorsionando y presionando a los hosteleros del hotel en el que albergaban, ¿no?, a policías nacionales, y esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Y hoy es un día más para decir que el Partido Socialista ni es alternativa en Cataluña y es el principal responsable de todo lo que están padeciendo los catalanes desde hace décadas, y que hasta que el Partido Socialista, confiemos, porque no hay que perder nunca la esperanza, ¿verdad?, decida volver a defender los derechos, las libertades y la Constitución en Cataluña, pues Cataluña estará condenada a sufrir bajo el yugo totalitario del separatismo. Pero, gracias a los catalanes, ya hay una formación política, que es Vox, ya hay unos líderes de la oposición que están combatiendo todas sus tropelías, que están denunciando permanentemente y a diario la malversación de fondos públicos y cómo han convertido a Cataluña, por un lado, en un centro o centros escolares de adoctrinamiento, en malversación de fondos públicos y, en definitiva, en una región donde no existe libertad política. Denuncia Ignacio Garriga que han convertido a Cataluña en una región donde no hay libertad política. Y hoy también tenemos más encuestas ante unas posibles elecciones generales, que parece que Sánchez va a intentar apurar al máximo los tiempos que tiene. Dice esta encuesta que el Partido Popular ganaría las elecciones con un 29,9% de los votos. Por detrás estaría el Partido Socialista, que apenas no caería ni un punto, caería hasta los 27%, caería hasta el 27% de los votos. Por su parte, Vox también pronostica, según esta encuesta, una caída hasta el 14,9%. Después estaría Unidas Podemos, que sorprendentemente subiría hasta el 10,5%, Más País con un 3,2% y Ciudadanos con un 1,8%, y estas dos formaciones también recabarían más votos en esas supuestas urnas. Perdóname, Francas, que te he interrumpido antes. No, sí, yo creo que es lo que decía, con lo cual no sé qué va a hacer el Constitucional. O sea, no espero nada bueno del Constitucional, a no ser que cambien la mentalidad de partido por la mentalidad de Constitución, y esto en los 40 años ha pasado muy pocas veces. Sí, yo solo por completar lo que está diciendo, estoy completamente de acuerdo de que el Constitucional, tal y como está estructurado, no nos podemos fiar de nada de lo que vaya a poder pasar. Estoy convencido que cantidad de leyes que hasta ahora, por ejemplo, si hoy fuera el 1O, ¿qué haría el Constitucional? Pues yo creo que la respuesta está clara. No habría cortado de cuajo seguramente muchas de las cosas que ocurrieron. No sabemos hasta dónde habría dejado cierta laxitud en cuanto a la consulta del referéndum. Hay muchas cosas que ahora se plantearían de otra manera, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos ahí un problema, pero lo más preocupante quizá, y lo veíamos en la entrevista hace un momento, es esa deriva del Partido Socialista hacia el independentismo, y ya se plantea claramente como filoterroristas, pro-independentistas, y no se despeina lo más mínimo en aceptarlo. Está en una deriva total, nadie cree en él. No sé las encuestas estas de quién las ha hecho, no sé quién ha sido el que ha hecho estas encuestas. Amalgama Métrica era de Voz Populi. Simple Lógica. Simple Lógica. ¿No? Y claro, Simple Lógica, que pone al lado el PP y el PSOE y el Vox, que ha desaparecido, y Podemos, que sube, pues vamos a ver. Es que engañando así, pues van a tratar de hacer cositas, pero la marea es enorme. El PSOE con el Comité Nuevo protestará por esas cosas, supongo. ¿El PSOE? Con el Comité Nuevo de la Verdad. Ya. Mírala. Bueno, y respecto al Comité Nuevo de la Verdad... Luego nos contará Ana Bullo en su sección de Crónicas de Manicomio ese comité. Seguimos hablando del escenario político que podría derivar después de estas elecciones, porque también hay que mirar hacia Ciudadanos, que parece un partido en vías de extinción. De hecho, este fin de semana ha culminado su refundación en la 6ª Asamblea con una ovación a Inés Arrimadas, y también que termina con este cambio de logo, un tono mucho más oscuro en una supuesta etapa en la que dicen querer cambiar y querer dar luz a los españoles para que su formación vuelva a estar respaldada por la ciudadanía. Inés Arrimadas también ha querido enviar un mensaje a los que van a ocuparse ahora de la parte orgánica del partido. Que doy voluntariamente este paso porque creo de verdad que este partido va a tener más opciones, con una dirección completamente nueva al frente. Gente nueva, con ganas, con ideas nuevas, con fuerzas nuevas, con perspectivas nuevas. Personas que vienen de otros ámbitos, personas que saben lo que es luchar por este partido, pero que están preparadas para hacerlo también desde la dirección. Y porque jamás se me ha pasado por la cabeza que yo era más importante que este partido. Nunca.
Dice que nunca se ha puesto a ella antes del partido, pero bueno, sí que es cierto que a estas primarias han acudido en Ciudadanos porque el resto de la formación le ha empujado a ello. Sí que es cierto que en las primarias las ha ganado su candidatura con Patricia Guasp y Adrián Vázquez, pero apenas en un 53%, lo que la deja profundamente tocada también de cara a otras primarias que la puedan elegir como cabeza de lista de esas elecciones. Si no se hubiera puesto ella delante del partido, se habría quedado en Cataluña. Y de Cataluña habrían pasado otras cosas muy diferentes, porque es que un partido fuerte de Ciudadanos, como el que había arrancado y había ganado las elecciones, prometía ser un gran partido y habría cambiado completamente el panorama. Claro que piensa en ella sobre todo. Y ahora se presenta el lado oscuro, ese nuevo logo que parece el lado oscuro de Ciudadanos, como que va a caer en la oscuridad y medio desaparecer. Pero me ha gustado un artículo me parece que es de Juan Carlos Girauta, que tacha de conservañoños a los del Partido Popular que no quieren acercarse para nada ni tocar a Vox, ¿no? Me ha gustado eso de conservañoños. Me ha parecido bastante divertido. En un artículo creo que era en ABC. Bueno, yo pienso que eso último justo es lo que está haciendo que el PSOE salga en trompa con el tema de Castilla y León. Justamente eso. O sea, lo que pretende el PSOE con el tema de Castilla y León es reeditar la foto de Colón, reeditar el espíritu de la vergüenza del PP en la foto de Colón. Y lo está consiguiendo, porque de hecho yo sigo sin entender exactamente qué está diciendo ni Mañueco, ni el consejero de Sanidad, ni el Susun Cordal. No acabo de entender nada. Lo único que entiendo es lo que dice García Gallardo, que se llama, ¿no? Es lo único que entiendo. Pero lo otro no lo entiendo. O sea, si hago caso a mi información, ahora mismo tengo que decir que mi blog es perfecto. No entiendo nada. Luego les cuento esas últimas reacciones, pero también es cierto que dentro del propio Partido Socialista hay una gran parte de la formación, como por ejemplo los varones territoriales, que están bastante quemados contra Pedro Sánchez y que incluso así lo han manifestado públicamente en sus últimas intervenciones. Y de hecho está publicando el diario El Mundo como los varones socialistas están buscando distanciarse de la marca Sánchez. Y sin embargo el secretario de organización, Manuel Santos Cerdán, dice que lo que tienen que hacer es explicar que lo están haciendo muy bien porque sus medidas benefician, dicen, a la ciudadanía y que eso efectivamente se va a ver en las urnas para sus varones. Si nos dedicamos a explicar lo que estamos haciendo, lo que ha hecho el Gobierno de España, lo que ha hecho el presidente del Gobierno en España y en Europa para conseguir lo que hemos conseguido, yo estoy seguro que eso también le beneficia a Paje y le beneficia a Lambán, como le beneficia a María Chivite y le beneficia a cualquier presidente o presidenta de los que tenemos. Y bueno, las explicaciones las tienen que dar ellos. Yo no comparto esas relaciones que han tenido. Insisto, lo que deben hacer y lo que debemos hacer todos es explicar lo mucho y bueno que ha hecho el Gobierno de España al frente de este país. Bueno, veremos también cómo en los próximos meses actúan los varones. Y lo que estamos viendo ya, Alba, es que hay una distancia infinita, ¿no? Como has indicado. Solo hay que ver, por ejemplo, las medidas fiscales que propuso el otro día Lobato para la Asamblea de Madrid, es decir, para la región madrileña, como García Paje tiene otra distancia infinita más para contra su propio secretario general. Bueno, yo creo que el PSOE también está viendo que para sobrevivir en las próximas elecciones generales sí que no es como Ciudadanos ya está perdido, pero el PSOE se tiene que regenerar, porque si no, no va a haber nadie que lo vote. O sea, vamos a volver a ver un poco como lo que sucedió en Andalucía, ¿no? O al menos es lo que pienso, que por primera vez en la historia de todo votante socialista se van a replantear no la abstención, sino dar su voto a la derecha, porque definitivamente Pedro Sánchez ya no le representa. Por tanto, creo que es muy inteligente por parte de todos los varones, ya no solo a nivel autonómico, sino también a otros niveles, y repito el caso de Lobato, quien no se ha enfrentado abiertamente, pero las medidas que propone son lo que al uso, podríamos decir, están diciendo los partidos más conservadores. A ver, sí, quiero decir, plantearse que los varones socialistas ahora mismo lo que tienen es una preocupación ideológica por volver a las raíces de un PSOE que no sé exactamente cuál es. No sé cuál es, porque en la historia el PSOE ha sido peor que lo que es ahora, o sea que va ni obrero ni español, va por temporadas, ¿no? Plantearse eso, hombre, pues es un poco de novela, ¿no? Es decir, ¿qué les está pasando a los varones? Pues que tienen unas elecciones en 4 meses y sobre todo tienen unas encuestas desde hace un año, porque están pagando encuestas continuamente los gobiernos regionales y en todas las encuestas están viendo lo que está pasando.
que es que están perdiendo las elecciones o porque las pierden directamente o porque la suma de los otros hace que pierdan el gobierno, da igual. Pero eso es lo que están viendo. Y llevan meses buscando directores de campaña, expertos publicitarios, enfoques nuevos, etcétera. Y todos coinciden en lo mismo. El lastre hoy es el lastre que fue Zapatero en su momento, que es Sánchez. Zapatero consiguió que se perdieran ciudades y comunidades a punta pala. De hecho, Rajoy le tocó, heredó una España azul por todos lados sin haber hecho nada. Después hizo menos, pero heredó ciudades que no había hecho nada, alcaldes de toda la vida del PSOE, por ejemplo, estoy recordando ahora alguno. En Madrid. Y en Castilla y León había una ciudad, ahora no me sale, empieza por Z. Zaragoza. Zamora, el alcalde de Zamora era una especie de alcalde, era una especie de alcalde de La Coruña, de toda la vida del PSOE, era un señor que era muy del PSOE, pero muy con toda la gente, para la calle, o sea, se fueron, lo mejor que tenían desapareció con Zapatero, y ahora lo mejor que tienen, que no sé quién es, al señor lo conocía y era de lo mejor, ahora no conozco, se van a ir a casa. Juguetes rotos de además, su propio partido, lo cual es terrible porque algunos líderes socialistas pues no eran del todo malos, pero al final van comprando una ideología, o peor, se van vendiendo a otras, como ha sucedido en este Ejecutivo Nacional, y acaban dilapidando, como bien has indicado, su propia esencia. Lo que todos saben es que la marca Sánchez no la blanqueas, no es fácil, es imposible blanquear, entonces todos se van a quedar ahí. 12:30, noticia de última hora. Alfonso Fernández Mañueco comparecerá en apenas unos 15 minutos para ofrecer una declaración institucional acerca de ese protocolo por la vida. Será una declaración sin preguntas de los periodistas, como le decimos, a la 1:45. Se lo estaremos contando aquí en directo en Dando Caña. Antes, pausa para la publicidad. Pasan 4 minutos de las 12:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña. Y antes de seguir con los diferentes asuntos que marcan la actualidad política y antes también de esa declaración institucional de Alfonso Fernández Mañueco, saludamos ahora a nuestra mesa a Luis Gestoso. Él es el candidato de Vox a la alcaldía de Murcia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y un saludo a los que nos están viendo. Del Congreso, aspirante al sillón de la Glorieta de Murcia. Le hemos escuchado decir en los últimos días que su partido tiene un gran proyecto para el municipio. ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿En qué se vertebra su programa electoral? Bueno, la primera que hemos desglosado y que a lo largo de los próximos días pues iremos añadiendo otras, como bajadas de impuestos, como proyectos de rehabilitación y de reconstrucción de muchos barrios y pedanías. Lógicamente ahora estamos centrados, porque es el mayor problema que ahora mismo tiene Murcia, que es el problema de la seguridad. Nosotros vamos a hacer una gran apuesta por todo el tema de la seguridad. Vamos a hacer una contratación masiva, queremos duplicar la plantilla de policías locales, lo cual supone un incremento de 600 policías locales, de los cuales buena parte mandaremos a pedanías y a la zona del campo de Murcia, porque yo he estado este fin de semana pues viendo todos los robos, los asaltos que ha habido en las casas, en todas las zonas de fuera del centro, aunque en el centro también se producen, pero bueno, la situación es dantesca. Están las casas, hay muchísimas casas en venta en el campo porque la gente tiene miedo. Estuve hablando con agricultores que incluso pues habían ido a regar una buena mañana y se habían encontrado con que les habían robado las bombas de riego. O sea, una cosa tremenda, el tema de la inseguridad. Incluso, bueno, el otro día vimos en una de las pedanías de Murcia que un grupo de marroquíes con un coche iban dándole golpes a un ciclomotor, pues con el objeto de que se cayera, bajarse, robarle el ciclomotor y salir corriendo. Ese es un poco, bueno, la radiografía que hay. Se está podemizando Murcia, bajo ningún concepto nosotros lo vamos a permitir, no queremos que Murcia sea la Barcelona de Colau, y desde luego lo que sí que vamos a hacer desde Vox es que en esto de la seguridad ciudadana el miedo cambie de bando. Este fin de semana también lo hemos visto en ese tradicional encuentro de cuadrillas de Patiño y resulta bastante llamativo ver a un político tan cercano y sobre todo reivindicando las tradiciones que tenemos en España, ¿no? Bueno, a mí es que además el caldo con pelota es y sobre todo como se hace allí en Murcia, es una de las cosas que más me gustan. O sea que también, bueno, pues tiene poco mérito que haya ido porque, bueno,
aparte que es una fiesta estupenda y es un buen momento pues para tomar contacto con los ciudadanos. Además, nosotros ayer pues rechazamos ver todo, o sea, todas las... estar allí sentados con las autoridades y con el resto de políticos, porque bueno, ayer nosotros estuvimos con la gente, porque al final lo que se trata no es que esté en un sitio acotado, cerrado, alejado de los murcianos, cuando puedes aprovechar esos días pues para conocer sus inquietudes, para conocer qué es lo que pasa. Y desde luego también estuve en un barrio, en Los Rosales, en el Palmar, que antaño fue una zona residencial y ahora es una zona que está tomada, es una zona no-go. Yo desde luego como alcalde no voy a consentir que en Murcia haya zonas no-go y desde luego voy a apostar por la igualdad entre todos los españoles y entre todas las personas que viven en Murcia. Como te decía, estuvimos en Los Rosales. La situación, bueno, es que era un barrio residencial, ahora es un barrio degradado, tomado por el tráfico de drogas, por la inmigración ilegal, por la delincuencia, y además estuve allí hablando con la gente y tal, y desde luego vamos a hacer un gran cambio desde Vox en todos esos barrios, porque no hay derecho a que se gasten fortunas en hacer proyectos como el Murcia Central de los progres, que quieren, bueno, pues condenar al barrio del Carmen, quieren hacer un disparate en la Gran Vía quitando 1.400 plazas de aparcamiento, con lo cual no puede venir nadie al centro de Murcia. Todo un despilfarro que lo hacen sin contar con nadie, sin hablar con nadie, en ese afán totalitario que tiene esta nueva izquierda. Y desde luego nosotros pensamos que antes de despilfarrar en proyectos faraónicos, primero hay que solucionar y mejorar la vida de todos los vecinos y por supuesto apostar por la seguridad y desde luego si yo soy alcalde no voy a permitir bajo ningún concepto que haya zonas no-go en ningún sitio de Murcia donde nos rija la Constitución y donde nos rija la ley. Y ese objetivo, el de mejorar la vida de los ciudadanos, también tendrá que pasar por la batalla que debe dar Vox en contra del recorte del trasvase del Tajo Segura. De hecho, el otro día asistíamos a los testigos de esa manifestación en Madrid, que además es una fuente de trabajo y riqueza del agua, pero también que da el consumo para todos los vecinos, para más de 1 millón de personas, si no me equivoco, de la zona. ¿Cómo se puede poner fin a la guerra del agua? Porque hemos visto que están puestos al servicio de los activistas climáticos. Bueno, además es sorprendente porque luego incluso el Partido Popular y el Partido Socialista estuvieron en la manifestación, cosa que nos sorprende porque Feijóo dijo también hace poco que había que replantearse el tema de los trasvases, lo cual, bueno, es alucinante. Y sobre todo pues, porque aquí mandan en los dos grandes partidos las baronías, entonces pues ya están siempre con los cálculos y equilibrios no del interés de España, sino que les cuesta más votos. A nosotros eso nos da igual, nosotros apostamos por la interconexión de cuencas, de todas las cuencas de España, porque pensamos que el agua es un bien nacional y es un bien de todos los españoles. Por ejemplo, una cosa que la gente entenderá, os imagináis un sitio con la playa, o sea, por ejemplo, las costas de España, que las provincias que tenemos costa dijéramos que el agua del mar es nuestra y que los españoles que viven en el centro, que no tienen mar, no pudieran ir a bañarse al mar, pues porque a nosotros no nos da la gana, porque eso es nuestro y queremos disfrutarlo sin que venga gente a testar las playas. Bueno, pues eso que parece tan grotesco y tan de sentido común, pues es un poco lo que pasa con el agua. Creo que y no es un problema de solidaridad, como dicen, sino de justicia y de que el agua es de todos los españoles. Juan Antonio de Castro. Sí, yo quería reafirmarme en el caldo con pelota, que es una parte de nuestra cultura en España y que lo he tomado el día de fin de año precisamente y es una gloria. Pero bueno, y ahora volviendo a las cosas más serias, sí, en el tema del agua, por supuesto, me gusta mucho eso que dice del sentido común y del interés de España, que yo creo que es lo que ha estado más ausente en la mayor parte de las discusiones sobre este tema. Se habla siempre, como bien dice, de solidaridad, temas, no, España, correcto, sentido común, compartir agua, punto. Es tan fácil, tan simple se podían llevar las cosas, ¿no? Y las llevamos con estas políticas socialcomunistas al horror, ¿no? Y luego en el tema de la seguridad que ha mencionado, es verdad que
se puede aumentar la policía, pero ¿se puede resolver este tema solamente aumentando la seguridad o se necesita un gobierno central, se necesita un gobierno autonómico, se necesita que de verdad tome decisiones, haga leyes? Porque si no, que las ciudades de España tengan que reforzar a fuerza del coste y del gasto la seguridad, cuando lo podrías arreglar a lo mejor modificando la ley de inmigración irregular y poniendo leyes mucho más estrictas. ¿Hay ahí una solución o dependemos completamente? Yo ahí tengo una... para empezar, en Murcia la plantilla de policía local está por debajo de los ratios normales que hay. Yo ayer, en una de las zonas que está más asolada por la delincuencia, pues lógicamente pues, puede tardar a veces la policía en llegar horas. Hay un vehículo policial con 2 policías pues para 12 pedanías, para una extensión como inmensa. O sea, por ejemplo, el otro día me contaron los mismos policías que en Espinardo, en otra zona muy importante de Murcia, que viven muchos miles de personas, habían tenido llamada a la policía local y no tenían coches para poder asistir a la... Bueno, por supuesto, eso se va a acabar. Lógicamente, cuando ahora dentro de 6 meses echemos a Sánchez y a todo esto, la cosa cambiará, se habrá contratado, bueno, se cambiará, pero bueno, yo tengo mi plan de seguridad hecho, mi alternativa hecha, tengo más o menos las necesidades estudiadas de lo que hay en cada barrio, de lo que se debe hacer, de los cuarteles que se deben de poner, de los vehículos que se deben de comprar, y lógicamente el tema es que a toda esta inmigración ilegal, que si luego se escandalizan porque lo asociamos a delincuencia, bueno, pues en esas zonas el 95% de la delincuencia tiene origen argelino y marroquí. Lo siento, pero es así. Entonces, claro, yo todo ese tema pues lo voy a enfrentar desde luego con la policía, y cuando haya alguien que cometa un delito o que sea sospechoso o cualquier cosa, desde luego va a ir ante el juez y va a ser detenido. Pero eso de que aquí la policía no esté... Luego hay otro problema también, que es la falta de respaldo que tiene la policía. Por ejemplo, en Murcia, pues claro, gobernando Podemos o con el PSOE, pues ¿qué esperas? Entonces, claro, yo desde luego lo que voy a dar la cara siempre es por los policías que estén conmigo. Y por supuesto, la instrucción que desde nosotros les vamos a dar es que en mano dura con la delincuencia. Y como digo, el miedo va a cambiar de bando en el aspecto de la seguridad ciudadana. No puede ser con miedo, no se puede vivir con pánico, no se puede vivir de que te asalten tu casa, de que te rompan. Estuve viendo varias casas, varios vecinos que tenían las ventanas reventadas y tal. Eso no es inseguridad, no hay libertad. Y entonces, desde luego, ese equilibrio yo voy a tratar de reestructurarlo, y que desde luego la policía cumpla con su deber y los ciudadanos se sientan arropados, y desde luego los delincuentes se acaben yendo de Murcia, porque va a ser una zona donde les vamos a hacer la vida muy difícil. Patricia. Sí, yo a sus deseos además también sumaría el hecho de que se pueda, si usted consigue, ¿no?, pues, llegar a este consistorio, informar incluso de la nacionalidad de las personas que cometen los crímenes, que es una cosa que sistemáticamente nosotros lo vemos todos los días, se viene ocultando, además ya no de una forma muy expresa a través de las agencias de comunicación, sino que las propias fotografías que se toman cuando estas personas que cometen pues, estos delitos tan graves no son de nacionalidad, o no nacionalidad, pero no son de origen español, se ocultan sistemáticamente, ¿no? Ojalá esto lo puedan cambiar. Pero yo le quería hacer otra pregunta que no tiene que ver con seguridad, sino con la cuestión del agua. El otro día, como ha indicado Alba, estuvimos cubriendo allí a pie de pista, ¿no?, la manifestación, y una de las cosas que nos trasladaban muchos agricultores era si de verdad, además usted que está en la Cámara Baja, si hay espíritu, porque esa mayoría, ¿no?, digamos, del Congreso que una vez se logró y que Zapatero echó atrás, si de verdad hay voluntad de que, bueno, pues llegado el momento de volver a plantearlo sobre la mesa, de ser llevado a la mesa, usted además que tiene fama de ser muy combativo en las comisiones del Congreso, si de verdad hay voluntad de que pueda salir adelante, ¿no?, una nueva plan, como proponen ustedes, hidráulico a nivel nacional. Aquí hay dos cosas: o se apuesta por la Agenda 2030, no hay un camino intermedio, o apuestas por la Agenda 2030, esa que dice que en 2030 no tendremos nada porque estará todo sovietizado y seremos felices. Bueno, pues yo quiero tener mis cosas, lo que he trabajado toda mi vida y lo poco que le pueda dejar a mis hijos. A mí no me lo tiene por qué quitar la Agenda 2030. Entonces tenemos esa alternativa, o tenemos un campo y una agricultura, nuestras tradiciones y demás, creando riqueza,
no hay otra opción. Entonces, nosotros desde luego estamos por la labor de apoyar al campo, de apoyar nuestras costumbres y, por supuesto, no hay mayor sumidero de CO2 que un buen campo de lechuga. Esto es así. No hay nada mejor contra el cambio climático que plantar, que zonas agrícolas, que crear trabajo, que crear empleo y tal. Por ejemplo, una cosa que están haciendo en Murcia con el tema del Mar Menor, que es el trasfondo de toda la hecatombe climática estas que han creado falsa y artificialmente en el Mar Menor. En el Mar Menor el problema fundamental que hay es que la ministra no limpia la cola. La cola son los canales que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo. ¿Qué pretende con eso? Crear la famosa sopa verde, que eso lo único que hace es poner a los peces así de grandes, porque es plancton, son algas y demás, que no tienen ningún efecto nocivo para el ser humano. Parece que es que se va... No, ahora los récords de pesca son ahora. El problema que tienen con el Mar Menor es que quieren crear una falsa hecatombe climática para echar la culpa a la agricultura. ¿Y qué pretenden con la agricultura? Desmantelar toda la agricultura de la zona del Mar Menor del campo de Cartagena. ¿Y por qué quieren desmantelar esa zona? ¿Por qué tienen ese privilegio, esa predilección que han empezado ya encima con la aquiescencia, a nuestro juicio cobarde, del Partido Popular, que está plegado a todo lo que le dicen los progres? Pues muy sencillo, si desmantelas la agricultura del campo de Cartagena, no te hace falta el trasvase del Tajo, porque hay aproximadamente el agua que tiene el trasvase del Tajo, con lo cual lo derogas por la vía de los hechos, crea una economía subsidiada de voto cautivo, que eso a la izquierda le encanta que siempre tener a la gente bajo la soga de su subvención. Y luego hay simplemente una anécdota para que veáis la manipulación que hay en la zona y la cara dura que tiene este gobierno y sobre todo la peor ministra que ha tenido España. O sea, hay un acuífero que porque a ellos les da la gana dicen que está contaminado cuando es falso. Han tomado muestras de pozos y como no les daban la media, han subido esa media han bajado los requisitos para que se les pueda dar como supuestamente contaminado, que es mentira. Bueno, hay una parte de ese acuífero que está en Alicante. Y dicen que la parte del acuífero de Alicante no está contaminado. O sea, eso es como si me dicen, no, es que tengo una piscina en mi casa y solo está contaminado donde cubre. ¿Me entiendes? O sea, disparates de eso. Y es a lo que estamos, y desde luego lo que estamos intentando combatir desde Vox, pues toda la mentira, toda la manipulación y todo este gigantesco negocio de chiringuitos y demás que han montado con la Agenda 2030. Francas. Sí, no se sabe si es pregunta, pero a ver, cuando estaba explicando la situación de la seguridad ciudadana en Murcia y he hablado de los aparcamientos, recuerdo que la última vez que estuve en Murcia para aparcar las pasamos canutas, porque creo que es imposible en el centro ya, a no ser que vayáis a parking público o privado. Quieren quitar 1.400 plazas más. Pues entonces tendremos que ir en avión o en eso que se ha puesto de moda en esos bichos. En algo sostenible, lo que sea. Sí. Pero me acordaba yo de mi infancia, juventud, mi pueblo, donde no creo que por gasto fuera, no sé, porque teníamos una cosa que se llamaba sereno y hacía que en la calle no tuvieras ningún problema. El sereno era un personaje que cubría poco más de uno en la calle y las aledañas, porque yo me acuerdo con 14 años y menos gritar por la noche cuando llegaba sereno, o a dar palmas, y en pocos minutos, creo que no llegaban a minutos, se oía la voz que me contestaba, porque por la noche ruido suele no haber, contestaba el sereno diciendo voy, y venía, abría, entre otras cosas porque la llave de la puerta era así, o sea que cualquiera tenía la llave, te abría, pero te daba una seguridad bestial. Ahí robos en las casas casi no había ninguno. Y los ayuntamientos no eran súper ricos. Estoy hablando de los años 65, 70. Sí. Venía luego en Navidad que le diera el aguinaldo. El aguinaldo, bueno, en Navidades venía el portero, el guardia urbano, el de correos, venían todos. Pero además el sereno podía llamar a la policía, o sea que era una labor de seguridad. ¿Por qué nadie se plantea esta figura y tenemos que tener más policías y más policías? Sí, yo le digo, en Murcia se hizo un experimento, pero no sé por qué, lo hizo además Miguel Ángel Cámara, que fue un alcalde también que hubo hace años, y bueno, yo no sé por qué lo tuvieron ahí en prueba, pero enseguida lo quitaron. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo, precisamente habíamos estado viendo en el grupo municipal, o sea, el equipo municipal, perdón, de campaña, era un poco precisamente eso,
tratar de recuperar esa figura, pero estábamos viendo a ver si eso se podía hacer a través de empresas privadas contratadas por el ayuntamiento o si les daba carácter de agentes de la autoridad, que eso es muy difícil y probablemente no se puede hacer, pero en cualquier caso, o que trabajen asistidos bajo control, o sea, por zonas, bajo el mando de algún policía local. Conexión de porque radio. claro, eso nosotros lo que habíamos visto que era un acierto, y me alegro que lo haya sacado porque es una cosa que nosotros estamos estudiando. La ventaja que tiene eso es que con un solo policía que digamos que los coordine o los supervise, te puede hacer allí un pequeño ejército que dé seguridad al centro de la ciudad y por supuesto a barrios y a pedanías. Sí, yo me recuerdo eso. Y evitar agresiones, evitar ataques a bueno, era otra cosa. Todo. Agresiones sexuales, que otra de las cosas que ella muy bien ha comentado con lo de la nacionalidad, que bueno, pues si luego encima dice eso, pues ya va al infierno progresista. Pues Luis Castoso, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero antes me están chivando desde realización que nos están preguntando por los pendientes que llevo. Pues son de españolitas. Tengo aquí además la caja que viene además con un magnífico colgante a juego que no me he puesto, pero que es este de aquí. Y además cada caja es muy bonita porque cada una cuenta una historia diferente. ¿Qué es españolitas? Pues son los creadores de las famosas mascarillas españolitas. Este es su último y esperado proyecto, una original colección de joyas cuya inspiración es la que gira en torno a nuestra bandera. Todas ellas son de diseño exclusivo, han sido fabricadas en plata de ley en el prestigioso Parque Joyero de Córdoba y además a cada joya le corresponde el nombre de un personaje histórico de nuestra gloriosa España junto con una maravillosa reseña del mismo, precisamente lo que le comentaba, como por ejemplo esta que tenía aquí, que son de mis pendientes de Isabel la Católica. ¿Quién dijo que no puede lucirse en nuestra bandera con estilo? Pues llámenles cuanto antes. 2 minutos y enseguida volvemos y seguimos pendientes de esa rueda de prensa de Mañueco. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludamos ahora en nuestra mesa a la que en cualquier momento voy a interrumpir por esa rueda de prensa, declaración institucional de Mañueco. Ana Gullo, sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Alba. Estamos prevenidos, pero bueno, yo empiezo. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha anunciado a bombo y platillo la próxima estrategia del Gobierno de cara a las elecciones. La creación de un comité contra la desinformación para desmentir los bulos que, según el secretario, difunden desde el PP y de Vox, quienes, asegura, utilizan la mentira para informar a los ciudadanos sobre falsedades. Añadía que desmentirán sus mentiras con datos. Y lo hacía en una entrevista para EFE y lo publicaba, como hemos visto, en su cuenta oficial de Twitter. Ha afirmado que los socialistas captarán el voto de los pensionistas, trabajadores autónomos y jóvenes que alguna vez han votado al PP, pero que ahora están descontentos con la derecha para los comicios del 28 de marzo y las generales. Y justificaba la medida de la siguiente forma. Y es una labor en la que tenemos que hacer durante este año, hasta las elecciones generales y hasta las municipales autonómicas, de explicar la labor del Gobierno. Porque explicando la labor del Gobierno yo sé que los ciudadanos van a entender. Y los ciudadanos, cuando lo que quieren de un líder político, lo que quieren de un presidente del Gobierno es que les dé certidumbres. Consecuencias, todo puede tener consecuencias, pero yo estoy seguro de que cuando se explique de verdad las cosas y se entre al detalle de lo que se está sucediendo y no al ruido generalizado como suele hacer el Partido Popular, que es a lo que se dedica, a hacer ruido y a dividir a los ciudadanos y a crispar el ambiente porque no tiene alternativa ni tiene proyecto político. Bueno, además, en una nota de prensa, también el PSOE reafirma que la desinformación proviene de la derecha, como hemos visto, y que el comité tendrá una vertiente nacional coordinada desde la propia Secretaría de la Organización del PSOE en Ferraz y también otra en cada una de las provincias a cargo de las distintas federaciones socialistas. No sé cómo nos quedamos, pero de cara a las elecciones que hagan algo que nos recuerda mucho a lo que hicieron en la pandemia en el año 2019, ese comité también un poco enfocado, esto venía desde la Unión Europea, pero sobre esa comisión permanente de lucha contra la desinformación, pues nos volvemos a encontrar. Para mí es inconstitucional. Absolutamente lo que están montando, lo que están tratando de montar tanto Hombre, es que Moncloa, es tremendo que un gobierno diga lo que es veraz o lo que no. No, pero es que además cuando estamos viendo que no será el gobierno, no se caracteriza precisamente por ceñirse siempre a la pero realidad. Es que introducir la desinformación en el marco de la libertad de expresión es una salvajada.
Porque el artículo 20, yo recuerdo lo que dice el artículo 20 de la Constitución, recibir información por cualquier medio de difusión. Tenemos derecho a recibir la información por cualquier medio de difusión y en ningún momento la Constitución dice depende qué tipo de información o si es desinformación. No existe esa palabra en la Constitución española. Segundo, no puede haber censura previa. No puede existir censura previa. Tercero, solo puede restringirse la libertad de expresión por resolución judicial. Entonces, ¿qué me viene a mí ahora a decir? ¿Qué es desinformación? ¿Por qué meten esta palabra en el marco de una Constitución que no la ve y que no la cubre? ¿Y por qué van a generarme una censura sobre la base de algo absolutamente inconstitucional? Tenemos derecho a recibir, es que además el artículo 21D lo dice, recibir información por cualquier medio de difusión, no dice más. No dice qué tipo de información. Además, meses antes de las elecciones. Meses antes de las elecciones vamos a hacer censura. Es absolutamente de Corea del Norte. Es Corea del Norte. Pero que no están hablando de gobierno, ¿eh? De momento se cuidan muy mucho de hablar de gobierno. Están hablando del PSOE, del partido. Sí, PSOE, pero luego viene el Ministerio de la Verdad. Si tú vas con el gobierno, te puedes ir a la Constitución, puedes incluso protestar jurídicamente. El gobierno si es el PSOE puede decir lo que quiera. O sea, el PSOE puede decir, el periódico tal... Pues es mentira todo lo que ha dicho. Después, si el periódico tal se siente ofendido, va al juez y a ver quién ha mentido, quién no ha mentido. Pero el gobierno está con una ley. Hombre, evidentemente es un pasito previo. Y el gobierno tiene una ley, me parece que es de seguridad o algo así, en la que está introduciendo... Claro, eso ya lo quisieron introducir hace 2 años. La ley Mordaza. Ya lo quisieron, pero lo que para mí lo que es más patético es que eso lo puede hacer casi cualquier persona. Pero que lo haga Sánchez, el entorno de Sánchez, es alucinante. Porque es que no... si ahora nos pusiéramos tú y yo, y no digo si se ponen los que son más inteligentes en eso, a buscar qué verdades ha dicho en el último año Pedro Sánchez, teníamos que entrar en la intimidad, porque en público ni una. A mí qué me importa si es verdad o mentira, que me dejen hablar. No, pero que lo proponga este tío, o sea, que lo puede, según quien podía verse una gran preocupación por la verdad. O sea, hay gente que tiene preocupación por la verdad y que podría meter la pata en intentar que el resto nos acercáramos a su verdad, porque están muy preocupados por la verdad, pero es que este pájaro no sabe ni lo que le importa un pimiento, verdad y mentira. O sea, no ha dicho una verdad en los últimos años. Porque yo no recuerdo. Existe ningún derecho fundamental. Entonces, ¿de qué va? Que te diga que menoscabe la libertad de expresión porque no emita la verdad. Es que la libertad de expresión es hablar. Y luego, si hablas y haces difamación o afectas algo penalmente, estoy de acuerdo que seas castigado. Pero si hablas y dices y no es difamación ni nada, tienes derecho a decirlo, sea verdad o mentira. Y la confiscación solo se permite bajo algunos estados de excepción. Y todavía peor, dicen que lo de desmentirán con datos. No es el caso. Que todavía es peor. Porque ¿qué datos? Porque vamos a poner un ejemplo. Pues como tengamos que atendernos a los datos que nos ofrecen cuando Pedro muchas Sánchez veces, dice que ha cambiado lo de la sedición para acoplarse con Europa y todos los jueces, excepto 1 o 2 de jueces para democracia, el resto te dicen que la equiparación con Europa es absurda, no hacía falta y que Europa, y lo hemos visto aquí, hay incluso países que castigan mucho más eso, ¿qué dato me va a aportar? No, pero es que encima la entrevista que ha hecho Primero a EFE es tal cual plasmada la entrevista que ha dado, lo que han metido en la nota de prensa del PSOE, que luego es lo que él también ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. Y es más, con respecto al delito de sedición, decían que lo que habían hecho era reforzar ese delito, lo habían englobado en otro y que nadie iba a tener, nadie iba a salir impune de esa ley y que los ciudadanos pueden estar tranquilos. Eso es el dato. Eso es el dato. Eso es lo que él da. El PSOE es un partido. Pero también ha dicho otras declaraciones, era que el principal protagonista de hoy en día era Cataluña, porque no tenía nada que ver con el Cataluña que nos encontramos en el año 2017. Ya lo claro. sé. Pero eso es otro dato. Como que era muchísimo mejor a nivel de gestión global con respecto a Cataluña y que estaba seguro que eso se iba a mostrar y a demostrar en las elecciones. Supongo que por el voto de Esquerra o de... Sí, claro, a ver, le parece mejor que en las elecciones puede ser que gane el PSOE, no hay ninguna duda. Sí. Pero todo el mundo que está allí y muchos de aquí saben que no ganará por ser precisamente duro con el independentismo. Todo lo contrario. Sino por ser justo, no sé si el padre, pero vamos, si no es el padre sería el padrino de la criatura independentista. Los votantes socialistas se tienen que plantear de verdad si van a seguir votando a un partido totalitario. Porque lo que estamos escuchando día a día es de un totalitarismo increíble. Somos nosotros los que venimos del franquismo. Oye, que hemos vivido muchas cosas, que sabemos lo que es Corea del Norte y demás, que esto es totalitario, que este partido está
aplicando censura. Bueno, cuando nació, ¿cómo era ese partido? Los que sabéis de historia, porque yo, como vengo de ciencias de la historia, no la sé muy bien. Pero me suena que viene de una zona que se llamaba la URSS. Algo así como Unión Soviética. Sí, y tenía bastante que ver con el tema de totalitario. Es más, Stalin. incluso hay autores del PSOE que son más totalitarios que lo que era el Partido Comunista en su momento. Se encuentran cómodos ahí. En fin, Ana, nos traes otra noticia por ahí. Sí, porque se han cuadriplicado las consultas a las adicciones por videojuegos en el hospital de Belviche. Este verano ya la Asociación de Entidades de Centros de Día hizo públicos algunos de los datos preocupantes en torno a los principales problemas de adicción en España. En concreto, según la asociación, el 37% de las personas atendidas por adicciones no tóxicas, de ese 37, el 11% corresponderían a videojuegos. Pero sin lugar a duda, el dato más escalofriante es el arrojado por el hospital, donde pone en evidencia la evolución de la frecuencia de consultas por problemas relacionados con el uso excesivo de los videojuegos entre enero del año de 2005 hasta finales de septiembre del año 2022, de ese 1% inicial al 15,4% actual y en concreto de ese 3,5% en el año 2021 al 15,4% en el año 2022. Según Susana Jiménez, jefa de la unidad de juego patológico y adicciones comportamentales del hospital, el riesgo problemático del uso de videojuegos existe en ambos géneros, aunque siempre se ha asociado tradicionalmente al género masculino, indica que reciben cada vez más consultas de chicas. Y la mayoría de los estudios apuntan a que los videojuegos de carácter masivo, online, de rol y multijugador son los que más problemas de uso excesivo generan. El equipo de la unidad de juego del hospital enumera algunas señales de alerta que no debemos dejar pasar, como por ejemplo la relevancia de los videojuegos en la vida de la persona, la pérdida del autocontrol sobre esta actividad, un tiempo excesivo dedicado a los videojuegos de forma diaria, por ejemplo entre 4 y 5 horas, aumento de la irritabilidad, ansiedad y tristeza al dejar de jugar, abandono de otras actividades, ya sean sociales, escolares o laborales, así como por ejemplo consecuencias negativas en otros aspectos de la vida y por último la persistencia en el uso de videojuegos a pesar de todas estas consecuencias también negativas. Entonces dicen que si tenemos esta alerta, vemos a nuestros hijos, sobre todo en los adolescentes, que tienen algunos de estos aspectos, pues que pongamos en contacto porque está creciendo muchísimo exponencialmente. Y ojo también, el problema de los videojuegos es a la violencia a la que miles de niños asisten día a día, porque la mayoría de los videojuegos, o por lo menos los más conocidos popularmente, se centran en matar unos a otros, ¿no? Sí, Aquí se trata de que nos ocupemos del LGTBIQ, pero de la paz no habla nadie. Los videojuegos son una muestra de una promoción de la guerra como no he visto jamás. Si ves un poco los videojuegos que hay, es a ver cómo mato y mato mejor. Realmente, sí, la noticia buena es que hay una unidad de eso en Belviche, Hospitalet, Barcelona, y sobre todo que hay gente que ha ido a la unidad, porque que hay una unidad y si no va nadie no me sirve para nada. Hay gente que se ha dado cuenta, pero me extraña que en la información no se habla de un colectivo que es muy importante, que son la gente de 20 y pico, 30 y pico años. O sea, los ejecutivillos, y preguntar a vuestras amigas, y os dirán qué pasa, que están más enganchados a la máquina que a la novia. Sí, es verdad. Y eso no es de ahora, ¿eh? Eso ya lleva una temporada. Y esto me parece a mí que es para que vayan todos en la India al hospital. Es muy impopular contra la que se lucha, pero es verdad que gobiernos, por ejemplo, como el de Isabel Díaz Ayuso, hay que ponerlo sobre la mesa, han intentado luchar mucho contra esta adicción, ¿no? Y luego, por ejemplo, todo el tema que hubo de control, incluso a ciertas salas de recreativos en Madrid, yo no sé si fue hace como un par de años, una cosa así. Bueno, pues es que precisamente se ve cada vez en más jóvenes. Y me ha sorprendido mucho lo que comentábamos de las mujeres, ¿no? Que está incrementándose. Eso no era consciente, me ha sorprendido. Bueno, lo peor del videojuego es que lo que promueve es los reflejos, simplemente, ¿no? Pues es una reacción refleja, tienes que sabes, es totalmente reflejos, pero desde luego creatividad nula. Yo creo que lo que mata es la creatividad en los niños y la posibilidad de que inventen, de que creen. Tú no creas nada ni inventas nada en un juego, tú reaccionas, pero no creas, no eres proactivo. Y eso es lo que yo creo que pierden completamente, que para la educación, para el colegio, para la universidad luego es fatal. O sea, que los padres se lo piensen las horas que te pasas quedándote con capacidades muy restringidas de creatividad para tu hijo. Luego, si estás muy preocupado que tenga 7 o 8 actividades paralelas en el colegio y que por favor las haga, bueno, pues que deje de hacer estas, sobre todo en casa, ¿no? Yo creo que hay que cuidar muchísimo más eso.
muchísimo más. Luego dicen que el 3% de la población está sujeta a sufrir estos tipos de comportamientos que pueden dar lugar a estas graves consecuencias, porque luego, por ejemplo, está también el presidente de Ascedi, que es Francisco López Segarra, indica que engancharse a los videojuegos es fácil, pero no lo es tanto tener como una condición adictiva, o sea, que hay una fina línea como en una el rutina, que sí, decir. Claro, o sea, es decir, por un lado, o sea, son dos factores principales, los que dependen de la capacidad adictiva a ese juego, o sea, al propio videojuego, y luego las vinculadas a la persona, por ejemplo, factores internos como que la vulnerabilidad o la depresión, pues que le haga meterse más en ese círculo vicioso y acabar jugando. Entonces, de ahí es como un paso, una línea muy fina que son los dos rasgos potenciales. Y luego me ha parecido sorprendente la relación con respecto a las personas que sufren TDAH, porque el 39% de los adictivos a videojuegos son diagnosticados también con TDAH. Entonces dicen que son muchas de las rasgos que tienen estas personas, que son más inquietos, que más dispersos, pues que son... Cuadra bastante, claro. Porque de alguna manera tienen que entretenerse, porque de todos modos con el TDAH habría que buscar algún médico que lo estudiara en serio, porque me parece que también ahí lo que es una fuente de negocio más interesante que de sanidad, porque le han declarado TDAH a tanta gente y entonces eso quiere decir que tiene que medicarse de por vida, con una medicina que por cierto no es nada barata, que a mí me suena que esto, que dedicar a un niño de 12 años o 11, que hasta que se muera tiene que tomar una pastilla diaria por el TDAH, me parece a mí que eso será mucha cara dura. En fin, Ana Ullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos y vamos con unas declaraciones de este fin de semana de Isabel Díaz Ayuso que han sido muy aplaudidas a través de las redes sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid denunciaba la doble vara de medir y ante los que piden un trato de favor a José Antonio Griñán recuerda lo que ocurrió con Zaplana. Recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humanitario, humano que tiene que recibir, ¿qué sucedió con Eduardo Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia, salía de la cárcel sin juicio, de manera esposado, y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas? Critica de esta forma Isabel Díaz Ayuso el aplazamiento de entrada en prisión de Griñán. De hecho, la semana pasada vimos como la Fiscalía Anticorrupción pedía suspender esa entrada en prisión, exigía también más informes médicos, pero sin embargo todos los informes médicos y lo que decían los forenses con Zaplana en ningún momento se atendió a ello y estuvo más de 260 días en prisión de esta forma. Interior no recoge los datos de los encarcelados que se tratan de cáncer, pero sí conocemos que según la estadística hay cerca de unos 500 encarcelados que van a consultas de oncología al año. La polémica por el caso de los ERE continúa, en concreto por la entrada o no de José Antonio Griñán en la cárcel, y es que el expresidente de la Junta de Andalucía sufre un cáncer de próstata, motivo por el que sus abogados han pedido que se suspenda esta entrada. Sin embargo, ¿es realmente justificable esto para que no entre en prisión? ¿Cuántos presos hay en España en la misma situación que Griñán? Pues según los informes anuales de instituciones penitenciarias, las cárceles españolas gestionaron más de 91.000 atenciones médicas en 2021, de las que el 0,6% se clasificaron en la especialidad de oncología. La gran mayoría, 573 casos, se atendieron fuera de la cárcel, ya que tuvieron que ser derivados a la red de centros sanitarios, ya sea para recibir un tratamiento de quimioterapia para otro fin. Es decir, que en España hay, según los últimos datos, hasta 500 presos con cáncer en las prisiones. Sin embargo, ningún informe especifica el número de presos que evitan entrar en prisión por su enfermedad, tal y como pretende Griñán, como tampoco se recoge el número de presos que han visto una rebaja de su condena por una enfermedad. Un hecho además que divide a los políticos españoles. Muchos ven injusta su entrada y otros muchos piensan lo contrario, llamando a la integridad y al sentido común. Lo que está claro es que la posible no entrada de Griñán a prisión mostrará una vez más la doble vara de medir de la izquierda. Bueno, sí que es cierto que el Partido Popular en los últimos días se ha puesto del lado de Griñán. De hecho, escuchábamos a Juanma Moreno Bonilla diciendo que no es partidario de que entrase en prisión, pero bueno, no está nada mal que algún dirigente como Isabel Díaz Ayuso recuerde y denuncie esa doble vara de medir. Y además aquí se dijo, el día que se habló de que Griñán había alegado, o los abogados de Griñán habían alegado una cuestión oncológica, lo primero que se comentó aquí, creo que además fue Julio, comentó que él había vivido muy de cerca el caso Zaplana, lo cual no quiere decir que ni él
ni mucha más gente se posicione en que tienen que ir a la cárcel, a pesar de que tengan eso, sino al revés, en que la humanidad hay que usarla para todos, no solamente para los míos, sino para todos. Y lo que es sangrante es que Zaplana recurrió todo lo que pudo su abogado y más, precisamente para eso, y no se le hizo ni puñetero caso. Es más, se despreció su enfermedad, cosa que en este caso me parece que la humanidad va a triunfar, lo cual es muy interesante, pero lo que es vergonzoso son todos los que hicieron que la humanidad no triunfara en el caso de Zaplana. A mí me encanta que la humanidad triunfe porque es lógico, es una persona mayor, está enferma y pues bien. Pero existe una cosa que yo no estudié Derecho, pero sé que se llama jurisprudencia. No me puedo creer que el juez que está dejando a Griñán fuera de la cárcel y que no se haya mirado la jurisprudencia del caso, porque dicen, es que no se sabe cuánta gente... Claro que se sabe. Hay no sé, cualquier abogado puede acudir a la jurisprudencia de casos en los que se ha negado o se ha aceptado. Es decir, ese juez tiene la información completa de todos los casos que ha habido en España de gente con cáncer declarado y en tratamiento que tenían que entrar o no en la cárcel. Y como tiene toda esa información y ha optado por esto, nos tendrá que explicar algún día a alguien cuál es esa jurisprudencia y todo, porque eso lo puedes ver, vamos, lo podemos ver cualquiera, entramos en VLEX o en cualquier sistema de jurisprudencia y podemos descubrir un número de casos, cuestión de investigar, pero el juez lo tiene así, digo, sacarlo en libros, ya no se sacan libros, se mete en el ordenador y punto, y pone casos de tal, les han 200.000, tal, han sido tal, y tú normalmente tomas una decisión por eso. Cuando Zaplana se tomó esa decisión, me imagino que se tomó en base a una jurisprudencia anterior también de que habían hecho otros jueces. No me puedo creer que el juez se invente en estos casos tan graves las cosas, ¿no? Por eso, Juan Antonio, subyace de todo esto un gran maniqueísmo. Vamos a ver, este tipo de informes médicos ya constaban en fases anteriores y, sin embargo, oportunamente han salido a la luz ahora. Por tanto, en fin, la doble vara de medir, efectivamente, ya está bien. Y cuando personas roban tanto, como ha sido el mayor caso de robo de la democracia española, como lo que ha robado conjuntamente a otros socialistas este señor, bueno, pues... en fin, si de verdad tiene una enfermedad, evidentemente que se cure, que no entre, etcétera, pero que se mida a todo el mundo por igual, porque no solo hay que medir entre gente conocida, entre políticos, sino también entre tantos y tantos enfermos que también tienen cáncer y que, sin embargo, sí que han ido a la calle porque son ciudadanos comunes. Totalmente, y Zaplana no estaba ni condenado. Aquí tenemos una persona condenada. No, era preventivo. Era preventivo. Prisión preventiva. Entonces hay que estudiar eso también. Si eres juez tendrás que tener en cuenta los condenados, los no condenados, los preventivos. Yo no creo que sean tontos los jueces saben lo que hacen, ¿no? y juzgan. Pues yo me lo tomaría muy en serio. Entonces me imagino que se lo ha tomado muy en serio, que ha estudiado jurisprudencia y que debe haber muchísimos más casos de personas que no entran por cáncer que de personas que entran con cáncer. Debe haberlos, porque si no, no entiendo por qué el juez ha tomado esa decisión. Vamos con otro asunto que se ha estado preparando durante toda la mañana de hoy, Patricia, sobre la última propuesta de Podemos. La formación morada ha puesto encima de la mesa la posibilidad de crear una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros al mes desde los 18 años. Podemos inicia el año electoral con la panacea para derrotar el desempleo que solo según Eurostat afecta ya al 12,4% de los españoles. La renta mínima garantizada desde los 18 años, un pseudosalario de 700 euros por persona o 1.400 por pareja de adultos con 2 niños, con un extra de 100 euros más por niño, que en los 3 últimos meses hubieran percibido menos de 2.100 euros, es decir, una media de unos 700 euros mensuales. Una renta cuyo pago se haría de forma individual para supuestamente garantizar la libertad de la mujer y que por supuesto se trataría de un trámite sencillo. De hecho, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos aseguraba lo siguiente. Es una renta garantizada que tiene que ser ágil, que tiene que ser rápida, que tiene que llegar a tiempo, como siempre dice nuestra querida ministra de Igualdad, Irene Montero. Tenemos que llegar a tiempo también en esto. Pero esta renta sería igual de ágil que el ingreso mínimo vital, que no llegó ni al 60% de los españoles que lo necesitaban, ni al casi 80% de los hogares en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿A cuántas personas beneficiaría en realidad? Un dato imposible de conocer por el desfase con el que se publican los salarios. El Instituto Nacional de Estadística ofreció en noviembre del año pasado las cifras del 2021 y el propio
propio corte que este instituto público establece en sus análisis se situó en casi los 1.400 euros, es decir, el doble de la renta que Podemos propone. Así que mientras la presión fiscal no deja de subir con el gobierno socialcomunista en el poder que nada hace por evitarlo, la formación morada promete imposibles a los dos grandes grupos poblacionales y de votantes que hasta la fecha han percibido siempre los peores salarios en España, las mujeres y los jóvenes. Bueno, es que no sé si quiere alguien, nos apetecerá hablar, no, a mí me apetece, desde luego. Sí, sí. Si quiere alguien desinformación, ahí la tenemos, ¿no? Eso lo que está haciendo, eso sí que es desinformación, hombre. Venga, bueno, han venido ustedes aquí a contarnos pamplinas sobre... Pero bueno, es que van a dejar a todos los jóvenes sin educarse, sin estudiar. A mí me dan 1.400 a los 18 años, no sé si hubiera hecho la carrera, además si me los garantizan de por vida, dudo mucho que haga una carrera. ¿Qué van a dejar a todo el mundo en su casa? Es que es tan absurdo que es que no vale la pena ni comentarlo. Y luego, ¿quién paga esto? Y luego, ¿qué inteligencia tenemos los españoles para negarnos? Porque deberíamos negarnos a esto. Los suizos les hicieron un referéndum y les iban a dar 2.500 euros más o menos al mes en renta mínima. Pues se negaron. Pero es que hay pueblos que piensan, que nos lo pongan en referéndum, vamos a intentar pensar. Es que no conviene. Es que no conviene, es que creas una generación absurda, creas un país que no tiene motivación, que no tiene nada. Hay que pensar un poco, ¿no? Claro, es absurdo. Y el problema de esta medida, claro, ellos, viendo todo el discurso entero de Ione Belarra este fin de semana, ellos lo intentan vender como que tiene que llegar a la clase más desfavorecida, que efectivamente en España hay un grupo poblacional que está sufriendo mucho las consecuencias de la crisis económica y de la mala gestión o participación en el tema de la guerra de Ucrania que tan mal ha llevado nuestro ejecutivo de Sánchez. Pero es que el tema es que ni siquiera el ingreso mínimo vital que decían iba a ayudar a tanta gente no ha llegado ni al 60% de los españoles que lo necesitaban, ni al 78% de los hogares que están en situación de pobreza extrema, es decir, personas que ya no pueden ni pagar la luz. Bueno, pues de esos, tan solo un 18% consiguieron recibir el ingreso mínimo vital. Pretenden convencernos que ahora, con la creación de otra medida, imaginemos que sale adelante, porque visto lo visto, todo es posible, ¿no? Actualmente. ¿Imaginamos que va a llegar a cobrarlo alguien? En fin, yo creo que ya poquito se cree y que evidentemente lo que apuntábamos en el vídeo, esto llega en un momento muy oportuno, al inicio de un año electoral y como siempre, bueno, pues contra el discurso del rico, ¿no? Que es como cerraba Ione Belarra su intervención, diciendo que lo que no podía ser es que el señor Royce de Mercadona cobrase tantos millones y la gente no recibiese ayudas. Bueno, pues es que ese señor está creando puestos de trabajo y a ese tipo de señores es a los que hay que ayudar. Así que medidas como la que ha propuesto recientemente la región madrileña de ayudar a que grandes, no fortunas, sino que grandes contribuyentes vuelvan a nivel de persona física, pues es que ese es el camino para realmente crear empleo y ayudar a esas personas que están sin trabajo o con rentas, que es a lo que va dirigido por debajo de los 700, que no es nada, euros mensuales. Esta mañana leía que muchos inversores latinoamericanos, me parece, estaban pensándose venir o no a Madrid precisamente, o a España precisamente por el impuesto a los ricos. Porque claro, eso trae que, aparte de que tú inviertas en tu empresa, tú eres rico, por tu casa seguramente, empresario, y quieres también poder recuperar tus beneficios, que no se los coma el Estado. O sea, que lo que van a frenar es completamente la inversión. Pero por otro lado, se va Sánchez a Davos, donde dice que se va a reunir con blockchain, con todos los inversores, las grandes empresas, para tratar de atraer inversión a España. Esto está haciendo dos políticas contrarias, están haciendo lo mismo y lo contrario. Es que no hay ninguna secuencia en eso. No sé si era hoy, pero me la han mandado hoy, yo creo que era hoy, una entrevista con Miguel Garrido de la COE, el vicepresidente de la COE, y presidente de la CIM, que justo titula así: la economía sumergida está alentada por determinadas políticas del gobierno. Y cuando habla de esas políticas, que lo desarrolla en la entrevista, no sale esta, porque no ha llegado a tiempo, sino que salen las parecidas, desde el PER al PAR al PUR, todo tipo de subvenciones, prebendas, chequecillos y todo eso. ¿Qué hace? Pues que hace que la gente que tenga la garantía de que le lega un dinero sin hacer nada, no va a coger algo que le quite este dinero sin hacer nada. Y la manera de no coger algo que le quite este dinero sin hacer nada es coger algo negro para que sume a esto, que está muy bien, pero no pierde eso. Claro. Pero eso es de sentido común, pero para eso hay que tener sentido, primera cosa, y después común, ¿no? Entonces no parece que sea el caso. Vuelvo a recordarle a la señora esta que recupere sus escritos de juventud cuando debía estar emocionada por Mahatma Gandhi y que lea lo del pescar y los peces y la caña de pescar. Si no lo entiende, yo se lo puedo explicar a distancia. Se le ha olvidado la caña de pescar, se le ha olvidado.
No sé si lo supo alguna vez o lo ha entendido, pero yo creo que no lo ha entendido. Era muy claro en aquel momento. Esto es lo mejor, es como dijo el rey emérito, ¿no? ¿Por qué no se van? Y nos dejan en paz. ¿Por qué no te callas? De tonterías. Dijo. ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no se callan? Ya. Y se callan y se van. Punto. Y ya está. Vamos a perder menos tiempo. Hay que dedicarlo a muchas cosas más interesantes, ¿no? Es impresionante. El gobierno está perdiendo tiempo. Sí, pero eso tarde o temprano, eso nos va a caer, ¿eh? ¿El qué? O sea, la renta mínima en el fondo con Claro. una versión otra, y ya la tenemos todo eso y va a ser universalizada cada vez más. El problema de todo eso es de dónde sale el dinero, ese gran pues problema eso que te final. iba a decir es que desde el 97, si pudieran, desde el 97 la quinta parte del PIB más en deuda tenemos, la quinta parte de nuestra riqueza nacional de más en deuda. Sí, sí. Y luego, otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención viendo esto del tema de la renta universal que propone Podemos, que de hecho no es algo nuevo, ellos lo llevan en programa desde hace muchos años, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención es, claro, ellos en qué momento han determinado esta debe ser la renta, porque los datos, y sobre todo desde que está el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el poder del Instituto Nacional de Estadística respecto de los salarios que cobran los españoles, van a año y medio desfasado, es decir, en noviembre del año pasado, lo contábamos en el vídeo, cuentan el salario medio del español del año anterior. Y claro, yo he intentado ver, bueno, ¿y cuántos son los que cobran efectivamente menos de 700, ¿no? Que es a quienes ellos quieren dirigir la medida? Bueno, pues no se puede saber porque el mínimo, la renta mínima que se analiza dentro de estas tablas del Instituto Nacional de Estadística está, no sé si eran 1.200 euros. Con lo cual, o en 1.300, 1.400, casi o sea, la mitad. No se puede saber los claro, que tampoco están se puede saber en a cuántas personas beneficiaría. Por tanto, es una medida absolutamente política, partidista y que no sirve para nada, porque no tenemos esos datos económicos. Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad. Mientras seguimos a la espera, más de media hora lleva ya de retraso Alfonso Fernández Mañueco. Esperemos ya a la vuelta poder ofrecerles esa declaración institucional en directo, pero también nos quedan muchos asuntos pendientes de los que hablar. Enseguida volvemos. Seguimos en Dando Caña y saludamos ahora a nuestra mesa a Adolfo de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba, gracias. Bueno, recuérdanos, ¿cuál es la importancia de tener un desfibrilador cerca ante una posible parada cardíaca? Pues mira, la importancia es la siguiente, es decir, cuando nosotros estamos ante un infarto, en el 80% de los casos de los infartos acaban o su deriva es una fibrilación ventricular, ¿no? Una fibrilación, para que la gente se haga la idea, es que cuando hay una oclusión en la entrada de sangre en nuestro corazón, lo que ocurre es que nuestro cerebro manda una señal a nuestras glándulas suprarrenales y hacen que salga mucha adrenalina. Eso provoca que en el corazón, en lo que es el músculo cardíaco, esas células ya no estén latiendo de una manera compasada, sino que empiezan a hacer un movimiento así muy extraño. Esto hace que el corazón ya no empiece a latir. Y entonces, ¿qué hay que hacer ante esa situación? Y en ese momento, que tenemos ahí como 4 o 5 minutos, pues lo que tenemos que hacer rápidamente, parar ese músculo para que de nuevo empiece a latir bien. ¿Eso cómo se hace? Desfibrilándolo, es decir, con un desfibrilador. Por eso la importancia es actuar con un desfibrilador y actuar rápido, porque si ya pasa ese tiempo, porque claro, los servicios de emergencia evidentemente saben, tienen un desfibrilador, pero claro, si llegan ya pasados 10 minutos, ya es que el cerebro ya no está vivo, entonces ya no se pueden hacer nada. Por eso es la importancia de tenerlo y tenerlo en un lugar cercano para que lo podamos actuar rápidamente. ¿Cuáles serían precisamente esos lugares? Pues mira, las estadísticas dicen que 8 de cada 10 ocurren en casa. Además, el 95% no se salva a las personas. O sea, fíjate qué cifra tan mala, ¿no? O sea, que solamente un 5% de las personas cuando llega al servicio de emergencia son salvadas, ¿no? 8 de cada 10 en casa, con lo cual en casa sería lo esencial. Por la noche ocurre mucho, pasamos las horas de sueño, estamos malos, estamos en casa. Pero qué mínimo que una comunidad de vecinos, ¿no? Que podamos llegar rápidamente al rellano, recogerlo y poderlo usar, ¿no? También en los sitios como los trabajos, ¿no? Las empresas donde estamos 8 horas, también en sitios donde haces deporte, ¿no? Imagínate, pues yo voy a jugar al pádel, pues que tengan allí un desfibrilador, porque si me pasa allí que cuando hacemos deporte, que también el corazón se pone a un ritmo diferente, pues también hay muchos lugares y luego, bueno, pues colegios, hay muchísimos lugares donde tendrían que estar. Cuéntanos cómo se usa este desfibrilador. Pues mira, el desfibrilador es muy sencillo. El de Protege tu Vida que tenemos nosotros está preparado para eso, para que realmente nosotros cuando ocurre la situación lo saquemos,
le demos a un botón que es este, que ya empieza a hablar, te va a decir fundamentalmente que lo que tienes que hacer primero es llamar a emergencias para que estén avisados, pero luego a partir de ahí te va a decir que tiremos de una lengüeta, que es esta de aquí. Aquí tenemos unos parches, son los electrodos, pero como unos parches, que al sacarlos se colocan y ya está todo lo más difícil hecho. ¿Por qué? Porque a partir de ahora él se va a encargar de ver qué ocurre. Si ese corazón está en fibrilación, te va a decir que pulses un botón para que dé una corriente determinada, para que ese corazón, como hemos dicho antes, desfibrile y realmente empiece otra vez a latir. Y cuando llegue al servicio de emergencia, pues ya esté la sangre en funcionamiento. Y si no está, es decir, si no es necesario, la lipotimia, bajada de tensión, bajada de azúcar, lo que va a hacer es registrar exactamente igual dentro de un chip lo que ha ocurrido en ese corazón, como un electro, para que lo puedan ver. Es así de sencillo, no tiene más complicación. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los socios del Club de Amigos? Bueno, pues mirad, llamarnos ahora, tenéis un teléfono que es gratuito además y vais a tener un 30% de descuento, muy importante, un descuento fuerte, tenéis que decir que llamáis del Toro Televisión, y además os estamos regalando un dispositivo que es un dispositivo que se llama antiasfixias ante un atragantamiento. Fíjate qué técnica más fácil. De lo que se trata es de que nosotros nos tragamos algo, que pasamos ese momento angustioso, que no sabemos cómo sacarlo, tosemos, no hay manera. Bueno, con este dispositivo, tanto con ayuda como yo mismo, al colocármelo, me lo pondría de esta manera. Entonces, ¿qué hace? Pues como si fuéramos atrancando un baño, es decir, tiramos y en ese momento sacamos el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que lo vamos a desprender, con lo cual vamos a evitar ese momento tan angustioso que es cuando tú tienes un proceso de que te has atragado, se te ha ido por otro lado. Bueno, se va a la tráquea y de ahí se puede ir para abajo. Gratuito, siendo televidentes del Toro Televisión, y el 30% en el desfibrilador. Llamando al teléfono que tenéis ahí, 900-730-061, animaros porque de verdad salvamos vuestra vida y la de vuestros seres queridos. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, placer, Alba. como siempre. Un enorme placer. Y ahora sí, hablamos de ese protocolo de la vida de Castilla y León. Vamos a ver cuál es ese requerimiento oficial que enviaban ayer a última hora. Este domingo lo enviaban desde el Gobierno a Castilla y León. Este es el comunicado del Gobierno en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León. Dicen de restringir los derechos de las mujeres. En este comunicado, ahí lo ven, lo que piden es que Castilla y León se abstenga de aprobar y aplicar alguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual. El Gobierno, además, no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales porque dice que estas medidas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también, dicen, se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha hecho eco de este comunicado a través de las redes sociales, comunicando que enviaban este requerimiento al Gobierno para que se abstuviera de aprobar o aplicar alguna de estas medidas, porque dice que no van a dar ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres, como ha vuelto a recordar esta misma mañana en una entrevista en otro medio de comunicación. Para defender los derechos de las mujeres y, sobre todo, para exigir que se actúe nada más y nada menos que conforme dice la evidencia científica. Esto es lo que estamos pidiendo del Gobierno de España y tengo que decirlo claramente, desde la máxima serenidad pero con la máxima firmeza. No vamos a permitir ni un paso atrás en los derechos de las mujeres, que por cierto, tanto trabajo, esfuerzo y sacrificio nos está costando. Y a todo esto hay que preguntarle, ¿dónde está el señor Feijóo? También Irene Montero se ha pronunciado sobre el asunto a través de las redes sociales. La ministra de Igualdad, a través de Twitter, también se hacía eco de ese requerimiento y dice que no van a dudar en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Terminaba este comentario diciendo aborto seguro, libre y gratuito para todas. Y a través también de las redes sociales, Alfonso Fernández Mañueco, que contestaba, era la primera reacción que teníamos del presidente del Gobierno de Castilla y León a ese requerimiento. Dice que la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo, dice, que vulnere derecho alguno, por lo que es intolerable este ataque a un gobierno autonómico basado en mentiras y con intención de generar alarma social. Como les venimos diciendo desde hace más de 45 minutos ya, seguimos muy pendientes de esa rueda de prensa, de esa declaración institucional de Alfonso Fernández Mañueco, para ver cuál es la reacción y lo que tiene que decir este lunes. Antes, saludamos a Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no conocemos con exactitud el protocolo ni el texto de Castilla y León, pero lo que sí sabemos es que se va a ofrecer información y también la posibilidad de escuchar latido fetal, una ecografía también en 4D. De abortar, medidas que se han visto inmersas en las últimas horas de muchas polémicas y reacciones de políticos, pero ¿cómo valoran estas medidas desde el Colegio de Médicos? Bueno, yo toda medida que apoye a las mujeres embarazadas, que ayude a estas mujeres, que les acompañe, que informe a las mujeres embarazadas antes de tomar una decisión, creo que es bienvenida y me extraña que haya voces desde el Gobierno central que sean contrarias a que las mujeres reciban información o reciban apoyo para seguir adelante con su embarazo. Yo creo que es muy evidente que el aborto produce, lógicamente, no solo la muerte del hijo, pero también produce un daño a la madre y, por lo tanto, si nosotros conseguimos que con estas medidas, pues mujeres que están en una situación de riesgo para abortar decidan seguir adelante con su embarazo, eso para mí sería una excelente noticia. Y, desde luego, lo que no entiendo es que se pretenda evitar que a las mujeres se les dé una posibilidad de recibir información, de ver a sus hijos, de escuchar el corazón de sus hijos. Y bueno, me extraña que no quieran que se ofrezca esta posibilidad. A veces parece como que si se quisiera promover el aborto. No entiendo esta postura y, desde luego, yo creo que las medidas que se han tomado, tanto desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que como todavía no están publicadas, no las puedo valorar con exactitud, pero también que se han hecho en otras comunidades. En Madrid mismo se han hecho medidas de apoyo a las mujeres embarazadas. Para mí estas medidas son siempre bienvenidas y me extraña que haya una voz que se oponga a unas medidas que solo procuran que las mujeres reciban información y con esa información puedan luego tomar una decisión. No entiendo que se quiera ocultar información. O sea, esto de intentar que una mujer que está embarazada siga creyendo que lo que tiene es un amasijo de células sin permitir que vea a su hijo, sin permitir que escuche su corazón, aunque esta mujer lo desee, pues para mí es incomprensible. Bueno, además, esta información es que lo que se ha dicho también esta mañana desde algunos medios de comunicación y, en concreto, algunos periodistas y tertulianos se quejaban del hecho de que se iba a obligar a los médicos a tener que informar a las mujeres, pero como decíamos al principio de este programa, el propio Código Español de Deontología Médica ya lo recoge. Dice que el hecho de que una mujer decida abortar no exime al médico del deber de informarle sobre las prestaciones sociales a las que tendría derecho y sobre los riesgos somáticos y psíquicos que razonablemente se puedan derivar de su decisión. Bueno, es que independientemente de las leyes, una clave en la relación de confianza médico-paciente es que el médico tiene que transmitir la información a su paciente. Y, de hecho, para que el paciente pueda tomar decisiones, tiene que conocer la información. Esto es lo que se llama el consentimiento informado. O sea, el paciente tiene que consentir las intervenciones que se van a practicar y necesita tener información antes de dar ese consentimiento. Por eso, lógicamente, el hecho de que el médico dé información pues, es una obligación inherente a la práctica médica. Josep María Francas. Sí, no, es que de las cosas que he oído esta mañana y que me han chocado, hay una de la ministra, de una tal Carolina Darias, que usted sabrá perfectamente quién es, que ha dicho algo parecido, bueno, algo parecido no, ha dicho textualmente lo siguiente, hablando del protocolo de caso de aborto que se está planteando en Castilla-La Mancha, que contraviniendo la evidencia científica y la legalidad vigente. Entonces, una vez leído eso, yo no sé, ¿puede ser que se haya confundido con cosas que hace el gobierno central o está hablando exactamente del protocolo? ¿Qué evidencia científica le suena a usted que puede haber? Bueno, de la legalidad vigente, lo primero que hay que decir es que la sanidad está transferida a las autonomías, con lo cual habría que analizar este decreto que yo, hasta donde yo sé, todavía no se ha publicado, con lo cual no se puede analizar. Respecto a la evidencia científica, yo creo que hay unanimidad que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, pero es que además el latido cardíaco, el primer latido cardíaco, empieza a los 16 días.
Es decir, cuando muchas mujeres ni siquiera sospechan todavía que están embarazadas y ya hay un latido cardíaco primitivo. Y ya tenemos capacidad de detectar ese latido cardíaco aproximadamente a partir del mes y medio del embarazo, ya conseguimos detectar este latido cardíaco. Y por lo tanto, el dar a las mujeres esta posibilidad, si lo desean, y dar información para que esas mujeres luego puedan decidir, pues me parece que es algo que en ningún momento atenta contra los derechos de nadie y desde luego no contraviene ningún tipo de legislación ni nacional ni internacional. Y lo que me sorprende es que una medida que tiene por objeto mejorar la situación de estas mujeres, en particular aquellas que tienen una situación de embarazo de riesgo o que tienen una mala situación socioeconómica, etcétera, pues si en vez de dar un apoyo a estas mujeres para que puedan libremente decidir seguir adelante con su embarazo, pues lo que parece es que se las quiera empujar a abortar, lo cual, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Pues Manuel Martínez Selles, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, por esa apuesta también siempre tan decidida por la vida y por ser uno de esos poquitos profesionales que siempre saltan a la palestra a defender la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora sí, nos vamos en directo con esa señal institucional que nos llega desde Castilla y León para escuchar a Alfonso Fernández Mañueco. En ningún caso se modifica la cartera de servicios del Estado, que, como bien saben ustedes, es básica y común para toda España, ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma. En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. Sobre este último asunto, la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León. Ni la legislación ha cambiado, ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y, por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. Lo que sí se va a hacer en la Junta de Castilla y León es mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas. En este sentido, las mujeres embarazadas de Castilla y León, aquellas castellanas y leonesas que estén embarazadas, tendrán mejora en el acceso a estas opciones, como informará la Consejería de Sanidad puntualmente. Miren, ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León y que tengan que verse por ello privadas de mayores alcances durante un momento especial de sus vidas. Las medidas del Gobierno de Castilla y León en busca de promover la natalidad en un territorio que, como saben ustedes, tiene evidentes problemas de despoblación, consiste en ayudar a las mujeres embarazadas y han sido utilizadas de manera interesada. Por eso he considerado necesario puntualizar exactamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Para finalizar, quiero expresar mi estupefacción por el comportamiento del Gobierno de España en este asunto, más aún sabiendo cuáles son los efectos de las normas que ellos sí han aprobado en el boletín oficial y publicado en el boletín oficial de España. Quienes con una ley han ocasionado que decenas y decenas de agresores sexuales
incluso violadores, vean rebajadas sus penas y algunos de ellos estén saliendo de la prisión antes de lo previsto, no tienen ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres. Este ejercicio de soberbia, la del Gobierno central, de no rectificar pese a la alarma social y la profunda injusticia que supone, no tendrá respuesta con más de lo mismo en Castilla y León. No vamos a hacer a las mujeres rehenes de este debate entre esos planteamientos, entre esa utilización partidista. Pido que dejen de hacer política con lo que no se ha hecho ni se hará por parte de la Junta de Castilla y León y que se centren en modificar su chapuza de ley cuanto antes. Las mujeres, eso sí, lo necesitan. No requieren, por el contrario, que nadie las utilice para hacer política. Muchas gracias. Escueto Alfonso Fernández Mañueco, que le ha reprochado al Gobierno su actuación. Dice que no piensan aceptar que el Ejecutivo use a las mujeres para hacer campaña. Además, muestra su estupefacción. Dice que es un ejercicio de soberbia y además lo que pide es que se centren en modificar la ley del sí es sí. Alfonso Fernández Mañueco también ha querido poner de manifiesto que no se va a obligar a los profesionales sanitarios a informar a las mujeres y que tampoco se va a obligar a las mujeres a que finalmente no abordan si así no quieren. Dice que el Gobierno no van a aceptar que el Gobierno usen a las mujeres para hacer campaña y que el principal objetivo que persiguen con este protocolo es que fomentar la natalidad. Sí, pero ¿qué van a hacer? No sé. No ha quedado muy claro. Por eso, no ha quedado muy claro. Y encima tampoco han aceptado preguntas. Pues claro, igual lo ha dicho antes de que conectáramos, porque en un momento dado dice que ha explicado lo que van a hacer. Estaba justo intentando buscarle el claro, y lo que no van a hacer. Y hemos mirado la parte de lo que no van a hacer, pero ¿qué es lo que van a hacer? Yo creo que sí que ha quedado claro, porque aunque nos hemos perdido una pequeñísima primera parte, ha dicho que no va a obligar, que aquí yo creo que lo más importante, ¿no?, a los médicos a nada ni a las mujeres a nada. Pero también ha dicho más adelante que sí que van a aplicar medidas pro vida. Por tanto, entiendo, sobre la base de lo que hemos escuchado, que habrá que verla por completo, que sí va a seguir adelante con lo suyo. Ahora bien, la relevancia de esta intervención del señor Mañueco es la siguiente, y es que, claro, este comunicado que le ha llegado desde Presidencia del Gobierno, nada más y nada menos, es lo previo a la aplicación de un artículo 155, un requerimiento, ¿no?, para que no, digamos, no aprueben nada que vaya en contra de la Constitución y las leyes, como dice la Constitución, para aplicar este artículo. Entonces, bueno, pues ha tenido que salir adelante y decirle al Gobierno, oiga, frenemos un poco, porque es que esto es antesala de algo muy grave y usted se está inmiscuyendo en algo que no le corresponde. Ah, entonces tú piensas si no lo ha vulnerado, que es que ni siquiera lo ha publicado. Es decir, no ha entrado en vigor nada que pueda ser ilegal ni de la Constitución ni de otra ley. O sea, el Gobierno ya ha dado un paso anterior incluso a la propia procedimiento ordinario de aplicación de un 155. ¿Pero piensas que se puede plantear? Sí, hay que ver el texto, porque también una de las frases textuales de Mañueco, que entiendo yo que habrá sido un discurso preparado y ya pactado de antes, dice: no se actualiza el protocolo de actuación a las mujeres que interrumpen el embarazo. Lo que me contaban a mí fuentes del equipo de García Gallardo es que una cosa es el protocolo que ya está vigente y otra cosa es lo que ellos aprueban, y que por lo visto es complementario, es decir, que la cuestión de abortar... Es un protocolo nuevo. Sí, y algo que lo complementa. Ellos lo definían como algo complementario. Por tanto, la cuestión de abortar sigue vigente, como no puede ser de otra manera, porque por desgracia es lo que pone en la legislación nacional, pero además se ofrece la posibilidad de que estas mujeres sepan qué ayudas tienen y que puedan escuchar y ver a su bebé. Por tanto, es algo complementario. Y por eso Mañueco dice que no deroga el protocolo. Por cierto, una cuestión importante, que ha comenzado su comparecencia Fernández Mañueco diciendo que a esta hora no le consta que haya llegado el requerimiento del Gobierno, que se anunció a bombo y platillo ayer domingo. Ahora, ese requerimiento tú lo interpretas como la antesala de un posible 155, todo a pesar de que no se ha anunciado como una antesala. Bueno, es cierto que para que fuese un requerimiento totalmente formal tendría que decir qué artículos vulnera de la Constitución. Claro. Y si te lees el comunicado... Es que no vulnera. Claro. ¿Pero por qué no vulnera nada? Porque es que no se ha publicado nada. No hay nada que vulnerar. Eso es que además, pero en el requerimiento, en teoría, dice que no dice que han hecho, dice que no hagan... Que no se les ocurra hacer. Pero yo sigo en la misma pregunta, no entiendo. O sea,
si no se obliga a los médicos a nada y no cambia el protocolo... Sí, sí que se les obliga a una cosa. Pues entonces alguien se ha equivocado hablando, porque el muñeco ha dicho no se obligan a los médicos a nada. No, tampoco se les obliga a hacer, eso es en Hungría. No, aquí lo que están diciendo en Castilla y León es que se les obliga a permitir, si las mujeres quieren, que escuchen y vean, es decir, que sepan que pueden tener esa oportunidad. No pero se les lo obliga. pueden ofrecer. Pero habrá que decir. Le obligan a ofrecérselo. Están obligados bueno, pues eso ya es obligar algo, porque hasta ahora no. Están obligados a ofrecer si eso es verdad, ya, la frase de Mañueco es falsa. Se refería a que no están obligando a decirles que no aborten. O sea, no, ya. Eso se ha terminado de explicar, lo cual es cierto que, dadas las circunstancias, seguimos como ayer. Más claro, seguimos como ayer y sigo con el título de mi blog. No entiendo nada. Y no es muy difícil que yo... No, soy bastante burro, pero no es muy difícil que entienda cosas. Si ponen el sujeto, el verbo y el predicado, yo generalmente entiendo. Seguimos hablando ahora de ello porque llamativo también ha sido cómo han tratado ciertos medios de comunicación esta noticia del protocolo. María Vallejo, cuéntanos. Sí, muy buenos días, Salva. Pues la verdad es que es bastante llamativo cómo algunos medios de comunicación tratan algunas noticias, y hemos querido empezar hoy con esta noticia del aborto, porque es que muchos medios no recogen de verdad lo que es. Yo he querido coger unos ejemplos que son unos del País y otros de Antena 3. Empezamos por un artículo del País que dicen como medidas impuestas por el partido ultraderechista, como se refieren a Vox, también otra vez ultra, y para referirse al gobierno de Polonia utiliza la palabra ultracatólicos. Además, han dicho que han optado por dificultar cada vez más el ejercicio y el derecho, el supuesto mal llamado derecho de la mujer para practicar el aborto. Así es como ellos definen esto. No dicen en ningún momento que son medidas para fomentar la natalidad, ni tampoco para que las mujeres puedan conocer así otras opciones y no tengan que recurrir al aborto. Lo llaman pues para dificultar cada vez más su ejercicio. Por otro lado, también hemos querido coger otra noticia de Antena 3, en el que tienen estos términos, pero también diferentes. Llaman todo aborto, aborto, en ningún momento dice la palabra provida, y además disminuir el número de abortos. No hablan de ayudas a la natalidad ni nada. Esta es la realidad de cómo los medios tratan a noticias como esta y a partidos como Vox, comparándoles exclusivamente con el gobierno de Polonia o, por ejemplo, con Orbán. Gracias, Marín. Bueno, es que yo acabo pensando que toda esta historia, en el fondo, se arma con muchísimo follón para acabar atacando a Vox y llamándole ultra otra vez, y que la coalición PP-Vox funcione mal el día de las generales, y que en el fondo hay una visión a largo plazo, es decir, vamos a generar esa guerra y a seguir llamando ultras y tal, porque esto nos viene muy bien para desarmar ahí la coalición. Lo que en todo caso no puede ser es que escuchar el latido del corazón o ayudar a la psicología de una mujer que va a abortar tenga nada que ver con romper el derecho que pueda tener a abortar. Es decir, no tiene nada que ver. Tú puedes fomentar una visión provida desde parte del médico. Es parte de lo que el médico tiene que decirte. Vas a hacer esto, te tiene que dar un consentimiento informado, significa explicarte bien lo que vas a hacer y enseñártelo con 4D, igual que se enseña el 4D para otras cuestiones. Lo enseñas para mostrar que hay una vida y que hay un ser que va a nacer ahí. Que eso, o el daño psicológico, no se lo expliques, es decir, que se nieguen a que veas, es taparte completamente la realidad. Y es lo que buscan, claro, y ni siquiera tapar la realidad. Claro, y ni siquiera que se niegan a que lo veas, se niegan a que puedas tener la posibilidad de plantearte, incluso siendo una persona pro aborto, de verlo. O sea, es que es realmente terrible. Son siniestros. Como también es terrible los titulares que hemos estado viendo, que nos ha enseñado Marién, es que si el partido político que es demonizado no pide una rectificación al medio de comunicación, eso queda allí para la posterioridad. Y al final, claro, la idea que queda en la gente, porque hablando con diferentes personas que no siguen la política día a día este fin de semana, me decían, no, es que Vox quiere obligar a ver el feto, que no. O sea, ese es el problema. Y esto, ¿la culpa quién la tiene? Bueno, pues todos aquellos medios de comunicación que aceptan dinero, tanto público como de partidos políticos, para mentir. Y claro, si el partido político no pide rectificación, pues queda para la eternidad. Yo recuerdo lo que dije, lo que os conté el día pasado de la titular de Antena 3 debajo, porque es que es bestial. Vox obligará a sanitarios de Castilla y León que presionen a las mujeres que quieran abortar. Ese es el titular de Antena 3, que en teoría pretende ser la televisión de centro. El País también ha hecho algo parecido, ha escrito algo muy parecido. Para que presionen a las mujeres que quieran obligar a presionar.
Bueno, pues eso, supongo que el comité nuevo del PSOE se metería con esto y con la tal Carolina Darias, que no sé si es médico esa mujer, pero claro que una señora, que no sé si es médico, pero diga que eso contraviene la evidencia científica, había que preguntarle si sabe lo que es contravenir, si sabe lo que es si sabe lo que es evidencia, si sabe lo que es científica. ¿Se refiere? Por eso, ¿A cuál de ellas? Porque está muy bien soltar palabras así. Por eso, porque ya la legalidad no me meto, porque como se interpreta, la ley se puede interpretar. Todo es evidencia científica. Pero la evidencia científica no me enseñas jamás los expertos. O sea, aquí todo es evidencia científica, pero no hay expertos detrás. El problema es que se ha empezado a aceptar como válido decir mentiras y que no te denuncien y por tanto no tengas que rectificar. Eso es la Se desinformación está creando famosa. una posverdad brutal Sí, y también claro. en este tema. Es que en el fondo no hay ¿qué verdad. pasa si de repente en un gobierno de coalición PP-Vox nacional se plantea la posibilidad de que las embarazadas puedan, y subrayo bien todo esto para que se nos entienda muy bien, ver a su bebé? Bueno, ¿qué barbaridad se va a decir de cara internacional? Claro. Si en una pequeña región se está planteando algo que salva vidas, que como bien decía el vicepresidente, que con solo haber salvado uno ha merecido la pena, pues efectivamente, ¿no? Con solo haber salvado una sola vida, a pesar de haberle tratado como le están tratando ahora, demonizando de esta manera, bueno, pues ¿qué pasaría? A mí lo que me parece barbaridad es que esas mujeres no puedan ver Otro argumento a su niño. muy bueno de esta mañana de alguna televisión, que igual has oído, es que decían que Vox está siguiendo el modelo norteamericano. El de Texas. Claro, no, bueno, no, espera, que es más complicado. Y dado que ahí ha sido el Tribunal Supremo el que ha dado opción a legislar a las autonomías, ahí se llaman estados. Como aquí el Tribunal Supremo ahora mismo había cambiado a la izquierda, lo que había que hacer es avanzar en la autonomía de los estados sobre ese tema para ir haciendo lo que hacía Estados Unidos. Y entonces habían empezado por Castilla y León, que es el único gobierno de coalición, para que se impidiera el aborto en una autonomía, de manera que, ya que no tendrían nunca el Constitucional a favor, podían ir cogiendo autonomía tras autonomía. O sea, esto ya es política ficción, novela ficción, lo que quieras. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el relato mediático lo tiene la izquierda. Hombre, que se lo claro, eso llega. Si la derecha se dedica... Hasta este momento no había nadie que les contradijera en lo que decían públicamente y en ese fomentar el aborto en lo que estaban tan empeñados. Ahora ha llegado un partido político, que en ese caso Vox, que está impulsando medidas a favor de la vida. ¿Y cuál es lo único que les queda? Pues irse hasta Texas o hacer referencias a eso para poder... Pero también porque el Partido Popular tampoco está levantando la voz. Es decir, que es un momento en el que yo creo que el Partido Popular... bandera. Y está perdiendo ahí. Bueno, perdona, Ayuso ya la ha levantado y, ¿cómo ha dicho la expresión? Ha dicho algo, sí. Ha dicho, no sé si ocurrente, creo que ha sido la palabra. Feijóo ha dicho que prefería, hasta que no leyese el fondo del asunto, que hasta que no se publique no lo leerá, porque si no, no sé a qué está esperando, que no se va a pronunciar, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que ha sido ocurrente, ¿no? Cuanto menos. Bueno, pues es eso, el relato... Más que ocurrente se llama ser provida y estar a favor de la especie humana. O sea, es que no es ni siquiera una cuestión ni religiosa, ni católica, ni política. Es una cuestión de derecho natural. Pero decíais, el relato de la izquierda tiene un relato porque la derecha se dedica a gestionar y considera que no tiene por qué tener relato. Ese es el gran problema de la derecha. La derecha tiene que tener un relato ya. Feijóo no tiene que esperar a que salga el boletín oficial. Tiene que tener un relato ya. Y hay que avanzar ese relato y esa ideología. Y si no te quedas atrás, y habrá siempre un relato de la izquierda. Últimos minutos, y no me quiero despedir del programa de hoy sin contarles los últimos movimientos que ha dado Lula da Silva en Brasil, fulminando todos los medios de comunicación públicos. Ha pasado una semana desde que miles de manifestantes tomasen las 3 sedes de los distintos poderes en Brasil, y una semana ha tardado el presidente Lula en destituir a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos del país. Lo ha hecho por decreto, no le gustó cómo los medios trataron el tema. Al parecer no se hizo acorde a como él quería, y la solución es adoptar esta medida y así tener todo controlado. Ha nombrado a la periodista Cariane Costa, persona afín al gobierno actual, como presidente de la empresa brasileña de comunicación, conocida como la EBC. De ella dependen distintos medios, tanto agencias como televisiones y radios. La presidencia brasileña ha lanzado un comunicado afirmando que esta medida supone un proceso de transición y reorganización de la EBC. Lo que supone es tener un control total de la información y censurar y querer callar la realidad. Además, el Tribunal Supremo de Brasil autoriza a la Fiscalía a investigar a Bolsonaro por incitar el asalto a las instituciones. La Fiscalía consigue así su petición de investigar al expresidente como autor intelectual de los hechos ocurridos el pasado 8 de enero. El juez que ha dado luz verde a la investigación, Alexandre de Moraes, es el mismo que apartó de su cargo al gobernador de Brasilia acusándole de conocer los hechos previamente. Brasil está dirigiéndose por terrenos peligrosos y puede tener más problemas con el intento de dominio total por parte de su gobierno.
Quedamos sin tiempo para valorar lo sucedido en Brasil. Mañana más y mejor nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio, que hoy no ha podido acompañarnos, Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Feliz lunes.